En la transmisión en vivo, sucedía algo inimaginable. No era una actuación, sino la realidad. El chico en el video preguntó si todos habían visto. Un monstruo gigante apareció en el centro de Seúl. La voluntad del destino, como un fantasma. Y nunca sabes cuándo ni cómo te dará la vuelta a la vida. El adolescente miraba desde el balcón, aterrorizado por lo que ocurría. Delante de él se encontraba algo que ni en sus peores sueños había imaginado. Un monstruo gigante con múltiples brazos, sus dedos entrelazados entre sí. Si le preguntaran al protagonista cómo terminó en esta situación. Ahora su mente no funciona muy bien, pero el joven recuerda claramente cómo empezó todo. Sucedió hace 3 años, cuando el chico acababa de ingresar a la secundaria. Los cursos del primero al tercero. Al ver la inscripción, el personaje comprendió que su aula estaba allí. En la clase, un estudiante dormía sobre su pupitre. Los presentes se miraron y examinaron a quien acababa de entrar. Pero rápidamente desviaron la mirada y retomaron sus actividades. El ambiente no parecía cálido, así que el protagonista optó por sentarse en una esquina. El chico localizó rápidamente un sitio adecuado y empujó la silla para sentarse. Primer día de clases, nuevo entorno, nuevas personas. Todo eso abrumó al protagonista. En la clase bullían las emociones de sobra. A algunos les aterraba el cambio brusco de ambiente. Otros parecían ignorar por completo lo que ocurría. Otros ya planificaban su futuro. Otros se obsesionaban con los sucesos. Mientras tanto, alguien en particular. Delante del protagonista, apareció una notificación del sistema. El chico se frotó los ojos. Quizás era producto de su imaginación. Pero era real. Aquel era su primer contacto con algo así. En ese instante, el estudiante no podía creer lo que veía. El sistema le felicitaba por ingresar en el instituto y le proponía combatir monstruos y fantasmas que habitaban en el campus. Debería reunir compañeros para evitar la resurrección del rey demonio antes de graduarse. Alguien claramente se pasó con los videojuegos. Por el sistema de megafonía, se pidió a los estudiantes un poco de atención. Hubo una fluctuación de voltaje en la escuela, por lo que el suministro eléctrico se interrumpió temporalmente. No será posible la transmisión en vivo, por lo que la ceremonia de inicio del año escolar se realizará en el patio de la escuela. Los estudiantes se quejaban de por qué la administración escolar decidió hacerlo al aire libre. Según la reacción de los demás alumnos, solo el protagonista vio la notificación del sistema. Los adolescentes se dirigieron a la ceremonia de inicio del año escolar. El chico sospechaba de qué se trataba. Una ventana del personaje, como en los videojuegos. Se realizó una encuesta. Los resultados son los siguientes. El 80% de los hombres de Corea del Sur se mantienen completamente calmados si aparece una ventana del personaje frente a ellos. Bueno, en realidad, el chico acababa de inventarlo. El primer día en la escuela secundaria, y el estudiante ya había perdido la cabeza, al menos eso creía. La ventana de estado seguía fija frente a sus ojos, sin desaparecer. El estudiante decidió releer lo escrito. Misterios y leyendas urbanas. El personaje nunca antes había mostrado interés en fenómenos paranormales. ¿Por qué precisamente a él? Para avanzar, debía tocar con el dedo, solo tocar el aire. Solo la mano del protagonista se extendió hacia la ventana de estado. Alguien lo llamó desde atrás. El profesor le pidió que se parara recto y bajara los brazos a los costados. El personaje decidió que primero escucharía la ceremonia de apertura y después se ocuparía de los misterios y leyendas. Justo cuando el joven empezó a pensar cómo rechazarlo todo, la notificación del sistema desapareció. El hombre se acercó al micrófono y se aclaró la garganta, comprobando si la equipación funcionaba. El director de la escuela se alegraba de ver a los estudiantes de primer curso de Naxon. El responsable saludó a los alumnos en nombre de la escuela, se presentó como director y estaba a punto de decir su nombre. Su cabeza se distorsionó de inmediato, los ojos salían despedidos y las venas en la cara se hincharon enormemente. Luego, la cabeza del director estalló y chorros de sangre brotaron del cuerpo que caía. Pedazos de carne volaron directamente hacia los alumnos que miraban desde abajo todo lo sucedido. El silencio se apoderó de todos los presentes, perdiendo la capacidad de hablar. El ojo del director cayó al suelo, rebotando un par de veces. La subdirectora miraba aturdida alrededor, abrumada por el caos. Los alumnos abrieron la boca sorprendidos. ¿Acaso algo así podía ocurrir en la realidad? Quizás en ese momento, el protagonista comenzó a creer en fenómenos paranormal. Nadie entendía qué acababa de suceder. La cabeza del director simplemente estalló. Los profesores comenzaron a acercarse con cuidado al cuerpo del hombre, llamándolo. La profesora, al subir al escenario, se preguntaba atónita qué demonios había ocurrido. Y al instante vio al director decapitado. El terror invadió su cuerpo. La profesora no podía gritar de terror, solo acertó a susurrar el nombre del señor. La joven intentó llamar inmediatamente a los servicios de emergencia de Corea, pero su mente se nubló. Empezó a olvidar qué número marcar. Al final rogó. ¿Cuál era el número de la línea de emergencia?
Entonces su cabeza estalló en trozos pequeños, esparciendo el cerebro por las paredes. La pánico se apoderó de los alumnos. Unos gritaban, otros corrieron. Los escolares escaparon al azar, intentando alejarse tanto como pudieran de ese horror. El profesor intentó contener la multitud de adolescentes, pero no obedecieron. El hombre exigía que se tranquilizaran cuando, de repente, su cabeza se hincharon. A todos presentes les sucedió lo mismo. Sus cabezas aumentaron desmesuradamente y se deformaron. Los escolares rogaban por ayuda y ansiaban sobrevivir. Nadie entendía qué ocurría allí, ni si podrían sobrevivir. El personaje comprendió que, por primera medida, debía salir de la escuela. El alumno agarró las prieras de la valla, pero las puertas estaban cerradas. Los alumnos gritaban y pedían ayuda, que los sacaran de este infierno. ¿Cómo había llegado todo esto a suceder? ¿Y por qué estaban cerradas las puertas? El protagonista comprendió que debía salir por otro camino, quizás escalando la pared. Pero allí también había una multitud, imposible de pasar. Alguien gritaba que él había llegado primero y que debía ser quien se salvara. Pero la multitud lo arrastraba hacia abajo, quitándole cualquier opción de salvamento. En las puertas principales, al igual que en la pared, había demasiados, lo aplastarían sin remedio. Los segundos parecían minutos. El personaje intentaba idear una solución. La puerta del edificio se asomó. Un hombre salió preguntando qué ocurría. El vigilante observó a los alumnos desesperados intentando salir, pero no lograba comprender qué pasaba. Todo mundo corría en todas direcciones. La multitud intentaba trepar por la valla. El vigilante intentaba regresar a los alumnos a sus aulas, ya que sus acciones eran peligrosas. Los estudiantes exigían al hombre las llaves de las puertas, pero él les pedía que se dispersaran. El terror dominaba a los alumnos, y no podían evaluar con claridad la situación. Los adolescentes se lanzaron en masa contra el pobre guardia, quien no entendía dónde estaban todos los profesores ni qué estaba sucediendo. El protagonista, al ver esto, pensó que el hombre había sido un cerbero en una vida anterior. De lo contrario, ¿por qué se negaba tanto a entregar las llaves? Al empleado de la escuela, claramente no le llegaba la gravedad de la situación. El chico miró la pared, que antes estaba llena de estudiantes. Había menos gente junto a la pared, lo cual sin duda beneficiaba al personaje. Una nueva multitud corría desde atrás. Los adolescentes gritaban que no querían morir. El estudiante corrió hacia la pared. Había que apurarse antes de que fuera demasiado tarde. El chico ya estaba casi en su objetivo, tan cerca de la pared. Alguien pedía ayuda, ya que no alcanzaba el borde de la pared. El joven agarró al personaje del pie y comenzó a tirar de él hacia atrás. Pero el que intentaba salvarse pateó al descarado que trataba de impedírselo. Por eso, el protagonista se clavó la mano en el extremo afilado de un pico. No había tiempo para eso. La voluntad del destino, como un fantasma, hizo que el protagonista saltara sobre el obstáculo y se lanzara hacia abajo. Nunca sabes cuándo ni cómo va a volcar tu vida del revés. El chico no lo entendía entonces. Se consolaba con la esperanza de haber logrado escapar. La cabeza del estudiante se deformó. La enfermedad lo alcanzó. Esa infección se propagaba a gran velocidad. Un terrible dolor de cabeza golpeó al estudiante y de sus ojos salió sangre. Eso fue solo el comienzo. El protagonista murió. Él renacerá en el último punto de guardado. Todo se desdibujaba ante sus ojos. Comenzó la carga. Una terrible catástrofe ocurrió en la escuela secundaria de Seúl. Los cuerpos de los estudiantes estaban por todas partes. La ruta de la muerte, que se extendía desde la salida principal de la escuela hasta las puertas, estaba cubierta de cuerpos. El chico gritaba, primero de dolor, luego de miedo. Todo parecía un sueño de pesadilla. El estudiante se aferró a su cabeza y gritó que se partiría, pero de repente se encontró detrás de su pupitre. La cabeza ya no dolía, el ojo no se salió de la órbita, todo estaba en orden. Ante sus ojos, apareció de nuevo la familiar notificación del sistema con la misión principal. Los estudiantes miraban con desaprobación al chico que gritaba, preguntándose qué le ocurría. Parecía un tonto o un loco. Todos estaban vivos de nuevo. No había ocurrido ninguna tragedia. Alguien sugirió que el chico simplemente se había quedado dormido y le vino un sueño de pesadilla, o que se estaba burlando. Primera impresión fue un verdadero desastre. Sus compañeros comenzaron a mantenerse alejados del chiflado. El protagonista intentaba aclarar en su mente todo lo acontecido. Clase a oscuras, los alumnos, todo exactamente igual que antes. ¿Realmente podría haber sido un sueño? El personaje dudaba. Definitivamente no era un sueño. Las sensaciones eran demasiado reales. El protagonista estaba tan agitado que casi vomitaba, tapándose la boca con la mano. ¿Cómo explicar todo esto? El personaje lo meditó. ¿Acaso había retrocedido en el tiempo? Murió y regresó al pasado, incluso con una ventana de estado. Era como en un juego. De un altavoz familiar sonó una voz conocida. Todo había sucedido antes. Por el sistema de sonido se pidió atención a los alumnos. Un fallo eléctrico en la escuela causó el apagón.
No se logró la transmisión en vivo. La ceremonia de inicio de año se realizará en el patio escolar. Todo se repetía, incluso la transmisión era idéntica. Única opción que el protagonista aún no había intentado era la propia ventana de estado. La última vez no tuvo tiempo de leer toda la información. Comenzaba la formación. El personaje era un estudiante callado y discreto, sin rasgos destacables. Una vida escolar aburrida. Hoy empezaba el instituto, una maratón de 3 años. La mayoría de los estudiantes nunca olvidará ese día, pero el protagonista no lo esperaba. Nada se espera, nada se recibe. Durante la ceremonia de inicio del nuevo año escolar, ocurrió algo que claramente destacaba a esta escuela sobre otras. Ese inquietante presentimiento sugiere claramente que no se trata de actos humanos. Aunque la escuela oculta secretos aún más terribles, este es solo el primer día, aún quedan 3 años por delante. El chico decidió simplemente ignorar este presentimiento. Recibió su primera tarea: encontrar a 3 amigos y crear un club. Como recompensa se obtienen un punto de misterio. Estudios, tareas, puntos, todo es directamente como en un juego, como sospechaba el chico. Solo que el dolor que experimentó se sentía demasiado real. El personaje se perdía, no sabía qué hacer. De nuevo estaba aquí. El profesor, casi a la fuerza, empujó a los estudiantes afuera. ¿Acaso todo será exactamente como la última vez? El chico pensó que debería intentar escapar. O quizás todo solo haya sido un sueño. De poco servía pensar en la última ocasión, ya que su vida estaba en juego. Además, su mente no funcionaba con claridad. Todo era demasiado difícil de procesar. El protagonista notó que estaba al final de la cola, lo que significaba que estaba más cerca de la pared que nadie. Empezaría a correr en cuanto la cabeza del director explotara. El director de la escuela estaba feliz de ver a los nuevos estudiantes de Naxxon. El encargado saludó a los alumnos en nombre de toda la escuela. El hombre se presentó como director antes de anunciar su nombre. La cabeza volvió a explotar y los sesos se esparcieron por el porche. Fragmentos de carne volaron hacia los primeranistas, que observaban con asombro lo que ocurría. En ese mismo instante, el personaje decidió correr y tratar de salvarse. Todos seguían inmóviles, intentando comprender qué había ocurrido. Al jugador le urgía salir de los portones de la escuela y hacerlo antes de que la multitud llegara allí en busca de ayuda. Desde atrás se escuchaban gritos y el sonido de los pasos. El protagonista se dio la vuelta. La multitud corría demasiado rápido, acortando la distancia con el personaje. Al ritmo que iban, pronto le arrebatarían cualquier esperanza de escapar. El estudiante comenzó a gritar desesperadamente, llamando a los guardias afuera para que la multitud corriera hacia él. El hombre, indignado por el desorden provocado el primer día de clases, salió a la calle. El chico no se le ocurrió nada mejor que señalar con el dedo al guardia y afirmar que las llaves de los portones estaban con él, para así retrasar a la multitud. Los estudiantes decidieron inmediatamente arrebatarle las llaves al trabajador y abrir los portones. El hombre, al ver que la multitud de primeranistas corría hacia él, empezó a gritar. Los estudiantes intentaron convencer al guardia de que les entregara las llaves de los portones. El trabajador intentó dispersar a los chicos a sus aulas, pero no logró nada. Ahora los estudiantes ven las puertas no como parte de la pared por la que es más fácil trepar, sino como puertas. Mientras la multitud está distraída, es mejor pasar rápidamente por las puertas despejadas. El chico cruzó con facilidad al otro lado. El impacto no fue muy suave. El jugador se golpeó la espalda. No se puede relajarse aún. La última vez el jugador murió justo afuera de la escuela. Debe correr con todas sus fuerzas, a cualquier lugar, pero debe correr. Correr lo más lejos posible de este infierno. El protagonista cayó. El chico despertó en una camilla hospitalaria y vio el techo brillante. A su alrededor había personas vestidas con trajes de protección química. Parece que sobrevivió. Llamaron al incidente explosión simultánea de 300 cabezas. Las noticias llenaron internet. El gobierno anunció que la causa fue un misterioso brote. El jugador, uno de los supervivientes. El chico observó a sus padres, quienes lo miraban con horror. Como el chico pudo haber estado infectado, incluso a sus padres no los dejaron verlo antes de 10 días de cuarentena y una serie de pruebas. La policía y los reporteros lo molestaban mucho tiempo, pero finalmente el estudiante recuperó una vida normal. En la ventana del sistema aún colgaba la tarea de entrenamiento de encontrar a 3 amigos. El jugador se preguntó si todo esto tenía algún sentido. El protagonista miró durante mucho tiempo la ventana de notificaciones, pero no se le venían ideas a la mente. Desde la puerta llegó un recordatorio de los padres de que mañana era su graduación. Así que el joven deje de jugar y vaya a dormir. No completó ninguna tarea en todo ese tiempo, no encontró amigos y trataba de olvidar todo el infierno. Habían pasado 3 años desde aquella ceremonia. El jugador aún podía llamar la ventana del sistema a su antojo, aunque había cambiado de escuela hace 3 años.
Pero el estudiante no lo abre con tanta frecuencia. Despierta recuerdos poco agradables. El chico en la otra escuela encontró amigos y se unió a clubes, pero no hubo progreso. Tal vez es solo una alucinación debido al estrés vivido. Llegó un nuevo día. Día de graduación, el rey demonio ha sido resucitado. La pantalla del teléfono del protagonista se iluminó. El servicio de emergencia envió una notificación. A los ciudadanos de Seúl, Incheon y Gyeonggi era necesario recoger todo lo necesario y evacuar. Poco después, apareció una luz en el cielo que se derramó sobre varias ciudades. Algo terrible se acercaba al mundo. Las personas se quedaban inmóviles de terror. Un monstruo enorme emergió de la tierra, destruyendo todo a su paso. En vivo sucedía algo impensable. No era un montaje, era realidad. El chico del video preguntó si todos lo habían visto. Un monstruo enorme apareció en el centro de Seúl. La voluntad del destino, como un fantasma. Nunca sabes cuándo ni cómo hará que tu vida se voltee del revés. El adolescente observaba desde el balcón el suceso con horror. Frente a él se encontraba algo que ni en sueños aterradoras se le ocurriría. Un monstruo enorme con múltiples brazos, sus dedos entrelazados entre sí. El personaje no entendía qué mierda estaba pasando. Apareció justo sobre la escuela Naksan, que cerraron tras ese incidente hace 3 años. Eso significaba que toda la tontería del aviso del sistema sobre el rey demonio era real. En ese momento, el jugador no podía despegar la mirada del monstruo. El miedo lo paralizó. Aunque quizás al protagonista le pareció que cruzó miradas con el demonio. Todo en ese instante se detuvo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, paralizado por el terror. Este fue el fin de todo lo que existía. El fin de toda la humanidad. El dolor de cabeza aumentaba con cada instante. El personaje había perdido su identidad hace mucho tiempo. Su muerte era algo que no podía comprender ni describir. Fue un mal final. Las condiciones para obtenerlo. Escapar de la plataforma de entrenamiento y no hacer absolutamente nada. Iniciando regresión. Cargando. Por milagro, el protagonista se encontró nuevamente en su uniforme escolar. Terreno conocido, el estudiante bajó la mirada. Y de nuevo apareció la ventana del sistema con la sección de entrenamiento, saludando al primerizo. De la columna familiar salió una voz conocida. Todo esto ya había ocurrido antes. Por la megafonía se pidió a los estudiantes un poco de atención. Hubo una fluctuación de voltaje en las instalaciones escolares. Por eso el suministro eléctrico está temporalmente interrumpido. No será posible realizar una transmisión. Por lo tanto, la ceremonia de inicio del año escolar se llevará a cabo en el patio de la escuela. La misma escuela en la que una tragedia nacional está a punto de ocurrir. Todo exactamente igual que hace 3 años. ¿Acaso todo se repetirá nuevamente? Los estudiantes se quejaban. ¿Por qué la dirección de la escuela decidió llevarlo todo afuera? La voz de la columna repite lo mismo una y otra vez. Uno de los estudiantes se fijó en el protagonista. El personaje no quería levantarse de su lugar, miró a su alrededor. Luego se aferró a la cabeza. ¿De qué serviría salir a la calle si todo se repetiría? Una idea aterradora daba vueltas en su mente. Todo había comenzado de nuevo. El chico creía que ya había vivido esto. Lo había enviado a los rincones más lejanos de su memoria. Pero volvió a surgir, como si hubiera ocurrido ayer mismo. Se abrió la puerta de la clase. Entró la profesora. Le preguntó al estudiante por qué seguía sentado en clase si todos ya estaban afuera. El protagonista apartó las manos de la cabeza y miró a la mujer. Si se pensaba bien, ella fue quien los llevó a los 4 al patio la última vez. La profesora pidió a los estudiantes que salieran a la calle y también despertar a la dormilona de la última fila. En el aula quedaban 4 estudiantes. El chico los observó a todos. 2 chicas y un chico tímido. Al personaje le intrigó. ¿Qué esperaban? ¿O la profesora solo se dirigía al jugador? El personaje principal miró hacia atrás a la chica dormida en el asiento de atrás. Ahora sí entendió todo. No había sido casualidad. Estos 2 son estudiantes normales, herbívoros. Ella, en cambio, claramente es una revoltosa, un depredador. El personaje pensó que no tenía nada que perder. Acababa de resucitar tras terminar la secundaria. No tenía por qué preocuparse por esas cosas. Era psicológicamente 3 años mayor que todos ellos. Tendría que resolver el asunto usando su experiencia. El protagonista decidió actuar. Extendió la mano para despertar a la chica dormida. Pero de repente, toda su confianza se esfumó y el protagonista empezó a tartamudear, intentando despertar a su compañera de clase. Los otros 2 observaban con asombro lo que estaba sucediendo. La rubia no apuró en levantar la cabeza. Quería acabar de soñar. El personaje principal había olvidado por completo que no había tomado de la mano a la chica desde la guardería. Simplemente no es capaz de hablar con una chica de su edad. La rubia empezó a despertar, levantando la cabeza del pupitre. Y lo primero que vio fue a su compañero sonrojado, que ni siquiera podía mirarla a los ojos. La depredadora lo miró con una expresión amenazadora al estudiante, que interrumpió su sueño.
Las situaciones aún no habían comenzado, y el corazón del protagonista ya le dio un vuelco. La silla se alejó lentamente de la mesa. La chica se levantó y caminó despacio hacia la calle, pero el jugador ya había pensado que recibiría una bofetada. La profesora esperaba a los primerocursos, que llegaban tarde, para acompañarlos. Parece que los demás ya habían salido a la calle. La chica les pidió a los chicos que, apenas salieran, buscaran rápidamente a sus compañeros y se pusieran en silencio junto a ellos. Sucedió hace 3 años, pero el chico recuerda cada mínimo detalle, y si no hace nada, todo volverá a los mismos derroteros. Es necesario introducir una nueva variable en la ecuación. Quizás así algo cambie. El protagonista llamó al profesor. La chica se dio la vuelta. Entonces, el jugador comenzó a inventar que tenía anemia y no podría aguantar la ceremonia entera. La profesora se sorprendió. Al estudiante no se le notaba anemia. El chico empezó a justificar que la anemia y el peso no tenían nada que ver, pero él mismo no le creía mucho. El personaje vio que la profesora dudaba, pensando qué hacer en tal situación. Había que presionar un poco más. El jugador comenzó a decir que sus padres estaban muy preocupados por él, y si su hijo se desmayaba en la ceremonia, no se podría evitar un escándalo. A la profesora no le apetecía llegar a eso. Parece que el chico le dio en el clavo. Entonces, la chica decidió llevar al estudiante al punto de emergencia, y los otros 3 debían dirigirse a la ceremonia. Esta vez todo va de otra manera. Quizás al protagonista le sea posible romper este día de la marmota. El estudiante hizo como si entrara al punto de emergencia. Luego miró y se aseguró de que la profesora se había ido. El pasillo estaba libre y el jugador podía ir a sus asuntos. Al chico no le queda tiempo para tumbarse en la cama. Ya ha muerto 2 veces. Si todo aquí es realmente como en el juego, entonces el protagonista podrá encontrar una pista en la ubicación inicial. Y sonaba, en principio, lógico. El estudiante abrió la puerta de su aula y, al levantar la mirada hacia adelante, quedó muy sorprendido. En sus asientos estaban sus compañeros de clase, quienes deberían estar ya en la calle. El personaje preguntó qué hacían allí. ¿Acaso su profesora no los había sacado a la calle? Entonces, la chica se levantó y dijo que cuando la profesora se fue a acompañar al chico al punto de emergencia, esa chica se dio la vuelta y regresó a la clase, y ellos la siguieron. Los chicos resultaron más valientes de lo que parecían. Un compañero preguntó, ¿el chico tiene anemia? ¿De verdad se siente mejor? El protagonista, sonrojado, admitió que solo mintió para no salir a la calle. Sus compañeros valoraron la valentía del chico, y al ser ahora cómplices, el protagonista propuso hablar con los chicos sobre algo. Es mejor hacerlo así. Trabajar solo es más difícil. Quizás cuenten algo interesante. Esta vez el chico iba a sobrevivir, por más que le costara. El personaje se presentó. Se llama Lee Chun. Preguntó por los nombres de los compañeros. El listo se llamaba An Gyeong-won. En coreano, An Gyeong significa gafas. Y la chica Jun Son. El jugador empezó preguntando por qué los chicos no salieron del aula al principio. Jun Son confesó que tarda en comprender. Su inteligencia subió 5 puntos. Para ver detalles, hay que desbloquear la ventana de estado. Es otro sistema del juego. An Gyeong-won simplemente recordó una antigua leyenda de este colegio. El protagonista se quedó paralizado al escucharlo. Precisamente le interesaban las leyendas del colegio. Un compañero preguntó qué había provocado ese estado en Lee Chun. En ese momento se encendió la luz. ¿Se encendió también la vez anterior? El personaje había escuchado en algún lugar sobre la mención de una leyenda aterradora. Intentaba recordar lo que decía en la ventana del sistema. Lee se puso de pie y pidió a su conocido que contara esa leyenda. An Gyeong-won no esperaba que esta historia interesara tanto a su compañero de clase. Si recuerda bien, había una historia muy antigua sobre esta escuela. Un día, durante una de las últimas clases en la escuela, se apagó la luz. La oscuridad asustó a los estudiantes, pero pronto se activó el sistema de alerta. Debido al apagón, los estudiantes pudieron irse a casa antes. La administración escolar esperaba a todos los alumnos en la cancha de la escuela. Los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas con alegría y salir del aula, todos excepto la mejor alumna. Entonces, el segundo mejor estudiante le preguntó por qué no se iba. ¿Acaso había decidido estudiar, en cualquier situación, para ser la mejor? La mejor alumna respondió, ¿acaso el chico no se había dado cuenta? ¿Por qué funciona el sistema de alerta y no la luz? El protagonista, al escuchar esto, reflexionó. La situación es exactamente igual. Esa era toda la historia. An Gyeong-won se sorprendió de que su compañero de clase no hubiera escuchado esta leyenda. Lee Chun respondió que recordaba algo similar. ¿Y acaso esta historia no tenía otras partes? Probablemente existían otras versiones o partes, al igual que cualquier leyenda aterradora. Por ejemplo, si miran por la ventana y ven el patio escolar cubierto de sangre. A Chuna le interesaba si esos 2 habían sobrevivido, pero Gyeong-won no lo sabía. Es solo una leyenda.
El chico no entendía por qué su compañero se obsesionaba tanto con esa historia. El chico preguntó si el listo realmente se había quedado en el almacén al recordar esa leyenda. Entonces, Ang Kyung-won dijo que si la luz realmente estaba apagada, el micrófono del escenario no funcionaría, por lo que decidió que a todos los devolverían a sus clases de todas formas, así que no serviría de nada salir al exterior. Pero quizás el sistema de alerta sí funcione, ya que tiene su propio generador. Además, su compañero es muy parlanchín, es de los que quiere aparentar saberlo todo en cualquier situación. El entendimiento de Van Gen aumentó en 20 puntos. Para ver los detalles, es necesario desbloquear la ventana de estado. El protagonista miró nuevamente la ventana del sistema. Parece que ha empezado a comprender hacia dónde debe ir. El chico leyó de nuevo el preámbulo tutorial del juego. Pensaba cómo podría cambiarlo todo esta vez. Debía haber otro desarrollo de los acontecimientos. Mencionar las terribles leyendas atrajo su atención. Todo era como él había sospechado. Lee solo podía imaginar cómo estaban relacionados esos sucesos. La atención del estudiante fue captada por Jun-son. La chica encontró esta leyenda fascinante y de repente decidió expresar su opinión. Jun-son, por supuesto, había dicho que le tomaba mucho tiempo pensar, pero no tanto. Al protagonista le vino una idea. Miró la ventana del estado y la chica creyó que la estaba mirando, tratando de sonsacarle palabras. El director comenzó su discurso preparado para la ceremonia. Saludó a los nuevos estudiantes de la escuela Naksun. Estaba feliz de ver a todos. El hombre saludó a todos en nombre de la escuela. Todo comenzó. Según la leyenda, aquí deberían estar seguros, pero ¿funcionará? El director de esta escuela se presentó. Su nombre era... Lee-chun se tensó, sin duda. Le daba miedo, era terrible. Shin. Todos los órganos del protagonista se paralizaron. No podía ni respirar. Mon. La cabeza del director estaba a punto de explotar. Y luego, todo como si ya lo hubieran practicado. Una escena aterradora emergió en los recuerdos del personaje. Había intentado olvidar ese infierno durante 3 años. Ahí estaba de nuevo, en ese día, con segundos escasos antes de la catástrofe. HEP, la escuela Naksun, un tesoro de historias y tradiciones, fue fundada en 1984 y desde entonces se ha convertido en la cuna de muchas personas destacadas. Para ser la luz del siglo XXI, no solo debes ser una buena persona, sino también tener un enfoque creativo en todo. Conocer a buenas personas nunca es de más. Esta vez, el protagonista sobrevivió. Sobrevivió la leyenda de rango D, sistema de alertas escalofriante, obtenido 5 puntos de misterio. Por el estrés, a Lee-chun le dolía la cabeza y se dejó caer relajado sobre el pupitre. El chico suspiró aliviado. Los compañeros preguntaron qué había pasado, pero el personaje respondió que de todas formas nadie le creería. Al jugador le apareció una misión tutorial que indicaba que necesitaba hacerse amigo de 3 personas. Y lo cumplió. Gracias a eso, obtuvo 10 puntos de misterio. Ahora el chico tiene acceso a la ventana de estado. Y con esto, el discurso del director finalizó, pidiendo a los estudiantes que se dispersaran por sus aulas en orden del primero al 10º. Acceso concedido a la ventana de estado. Lee-chun tiene 17 años, es el protagonista. Su tendencia es la doblez y su costumbre es aprenderlo todo al último momento. Al ver tal descripción de sí mismo, el jugador se sorprendió. Ahora esto se parece realmente a un juego. El chico decidió comprobar qué más había. Presionó con el dedo la inscripción para ver detalles. Al personaje le resulta solitario cuando no hay nadie cerca, pero Lee empieza a desesperarse cuando hay alguien alrededor. A primera vista, parece que se lleva bien con la gente, pero en realidad el protagonista es introvertido, generalmente prudente, pero a veces actúa impulsivamente. En resumen, allí se dice que el jugador es caprichoso e inestable. Al protagonista le vino a la mente, en realidad, es un personaje así. Allí se menciona que tiene un carácter inestable, y la única utilidad de Lee son pequeños engaños. Y en principio, todo era lógico, incluso dolorosamente lógico. Chun es de esas personas que recorren más de la mitad del camino, pero nunca llegan al final, quizás por una predisposición. Al chico le empezó a parecer que la ventana de estado sabía más de él que él mismo, y luego el jugador se interesó en si podía aplicarla a otros. El personaje se concentró en un compañero de clase y llamó la ventana de estado. Ang Gaeong-won, Samurai Wiki, personaje de exposición, su capricho aún es desconocido y su habilidad especial también. La predisposición del personaje de exposición significa que el chico cree que es inteligente y agarra cualquier oportunidad para convencer a otros. Habla de manera muy forzada. Eso era más o menos lo que Lee-chun esperaba, pero le interesó saber qué significaba Samurai Wiki. Llegó el turno de la chica tímida, a la que la información le llega con retraso. Jun-son cree que la felicidad no está en el dinero. El resto de sus características son desconocidas, solo que es poco lúcida. La chica tiene solo 16 años, probablemente su cumpleaños esté en el primer trimestre del año.
Hay menos información sobre ella que sobre Wong Yu, probablemente relacionado con su nivel de comprensión. ¿Y qué hay entonces de la chica con la que ni siquiera ha hablado el protagonista? Lee Jin-hee, la traviesa de la última fila, al jugador le falta comprensión para este objetivo. Si continúa la interacción, aparecerá información. El chico tenía razón en pensar que hay poca información sobre Lee Jin-hee, aunque el sistema pueda proporcionar toda la información sobre el protagonista, aunque no lograría entenderla. Y es capaz de revelar información sobre otras personas que nadie le ha dicho nunca al personaje. Esto significa que la ventana de estado trasciende el alcance de la percepción de un estudiante si se resume. Por razones desconocidas, aterradoras leyendas han salido al mundo real, y para sobrevivir, Lee debe actuar como los héroes de esas leyendas. Existe una ventana de estado visible solo por el personaje, y como en un juego, al morir, Chun vuelve a retroceder en el tiempo. También existen puntos de misterio, y el chico aún no entiende para qué sirven. Es otra mecánica del juego. Además, hubo una notificación indicando que el jugador completó una misión. Necesitaba hacerse 3 amigos. Jung-won y Son están claros, pero Lee Jin también parece ser considerada. El protagonista se preguntaba cómo de repente la traviesa se convirtió en su amiga. Parecía absurdo. Toda esta información le costaba asimilar a Lee Chun. La palabra amigo, proveniente de una persona así, hizo que el chico imaginara de inmediato a la molesta, obligándolo a comprarle cigarrillos a una chica. A un personaje tan desafortunado no es recomendable involucrarse con ella en absoluto. Pak Tan-mim se presentó a los estudiantes. Este año será su director de clase. El hombre pidió repartir las copias impresas a las últimas filas. En ellas se muestran las reglas escolares. Los alumnos deben estudiarlas con atención para evitar situaciones desagradables. Lee Chun no podía creer que el profesor tuviera realmente ese nombre, Tam-im. En coreano significa director de clase. El protagonista no veía sentido en leer el texto de las copias. Allí siempre es lo mismo de siempre. No bebas, no fumes, usa el uniforme y sé un buen chico, todo eso. Al chico ya le dolía la cabeza. No necesitaba más de estas reglas. Lee decidió no leer. De repente, la mirada del personaje se fijó en un punto interesante. Los estudiantes comenzaron a mirarse entre sí. Todos estaban incómodos. Incluso a los chicos les resultó desagradable. Se les erizó la piel. El sistema de alertas se activó de nuevo y salieron sonidos de los altavoces. La administración se enteró de que hubo un error al imprimir las reglas escolares. Por eso el personal pidió retrasar esas hojas. Ahora los profesores tenían que recoger las copias con las reglas escolares que los estudiantes acababan de recibir. Se repitió la información sobre el error ocurrido por los altavoces. El profesor de clase entró al aula con aspecto incómodo. Explicó que había surgido un pequeño error. El hombre pidió a los chicos de las últimas filas que recogieran las hojas de papel. Entonces, el protagonista decidió mirar qué había de malo en los reglamentos escolares que los habían impreso por error. Antes de que Chun pudiera leer el texto, le arrancaron la hoja directamente de las manos. Lo sospechoso fue lo rápido que todo se recogió, y ni siquiera les dieron tiempo para examinar el material. Decidió preguntarle a sus compañeros, después de clase, qué había escrito allí. Jung-won se disculpó. No esperaba que en las copias hubiera algo interesante, así que ni siquiera se molestó en leer. Al final, actuó exactamente igual que Lee Chun. Los chicos notaron a Son. Quizás ella levantó la mano de forma torpe. La chica, sonrojada, dijo que había estado leyendo los reglamentos escolares y podría contarles. Se inclinó más cerca de su compañera, lo que la incomodó. Desviando la mirada, Jun explicó que los reglamentos estaban bien, pero en el papel mismo había algo extraño. Los chicos se interesaron por el extraño detalle. La información los intrigó. Son, sonrojada, dijo que no terminó de leer, pero entre los reglamentos escolares había advertencias para desconfiar de una mujer en particular. Decían que debían temer a la mujer que ríe. Esas palabras les dieron escalofríos. La mujer que reía. En todo había algo extraño, como si fuera una pista de la próxima leyenda. También había detalles sobre cómo actuar, pero Jun no recordaba bien los detalles. El protagonista supuso que alguno de los estudiantes de último año había decidido bromear. Jung-won estuvo de acuerdo con esa teoría, ya que usaban un método popular, una historia horror con instrucciones. El chico no imaginaba encontrarse con otra tan pronto, o tal vez fuera solo coincidencia. Le preguntó qué era esa leyenda, y el listo respondió que era una historia de miedo popular que se había viralizado en internet. Angan sacó su teléfono. Era más fácil mostrar que explicar. El chico creó una videollamada inmediatamente. Los compañeros de clase ya habían intercambiado números. El teléfono de Chun vibró al instante. Un compañero de clase envió una captura de la notificación dirigida a empleados. En los detalles tras el registro había un texto bastante extraño. Al principio todo parece normal, pero siguen las extrañezas que hacen que se te erice la piel. El empleador
pedía señalar que el edificio residencial se construyó exclusivamente para sus empleados, así que debían ser agradecidos. Si en la familia de alguien hay personas religiosas, no pasarán la selección. Durante la entrega de información al departamento correspondiente, los empleados deben entregar a seguridad todos los dispositivos capaces de mostrar la hora. Que tengan en cuenta que los empleados no pueden renunciar si después del alojamiento aparecen síntomas como alucinaciones, voces en la cabeza u otras alteraciones. Por motivos de seguridad, las celdas al final del pasillo siempre están vacías, y si alguien ve luz o escucha algo desde allí, debe ignorarlo. Por razones religiosas, en el edificio no hay cuarto piso, aunque el ascensor se detenga en él. La dirección aconseja cometer suicidio antes de que los atrapen. De noche, está prohibido moverse por las escaleras, y si no hay otra opción, debe hacerse exclusivamente a gatas. Esta instrucción interesó mucho al protagonista. El sentido era comprensible. Si se ignoran todas estas notas extrañas, surge la pregunta de por qué los trabajadores que viven en el edificio deberían contactar al departamento farmacéutico en caso necesario. ¿Acaso realizan experimentos con las personas recién llegadas a la empresa? Esa interpretación no la había oído Kyung-won. Lee Chun preguntó cuál sería la respuesta correcta, pero los demás no entendieron de qué hablaba. El personaje estuvo de acuerdo en que el documento era extraño, pero no sabía qué conclusión sacar. Entonces, Ang Kyung-won, ruborizado, intentó explicar, pidió atención. La principal característica de las historias de miedo es que normalmente carecen de conclusiones o finales. Este documento fue subido a internet por alguien que trabajó en la empresa. Naturalmente no tenía introducción, desarrollo, clímax ni final. Era solo alguien que lo subió a internet, por eso a Kyung-won no le quedaban respuestas. Lee se disculpó. No entendía bien el tema porque antes no se había interesado en esas cosas sobrenaturales. Chun formuló la conclusión de que existen instructivos de horror. Son pequeños manuales disfrazados de documentos oficiales que hacen pensar al lector en otra cosa. El chico captó la idea rápidamente. Parece que Ang Gi-young se enfada cuando alguien empieza a pensar que ignora algo. La información sobre la chica que reía hacía que el jugador se preguntara si pronto comenzaría otra historia apasionante. En los pasillos de la escuela empezaban a suceder cosas extrañas, pero nadie aún sospechaba de nada. Algunas aulas comenzaron a mostrar una aura inquietante que emitía sonidos apenas perceptibles. La mujer que reía estaba muy cerca. Su risa era aún demasiado tenue. Al protagonista le habría convenido leer aquellas reglas escolares para recordar las instrucciones. Desde el pasillo se oía la voz del profesor, decidido a finalizar la clase en ese momento. El hombre recordó a los alumnos que recolectaran sus libros y trajeran otros el día siguiente. Ya habían colgado el horario provisional. Los estudiantes felices comenzaron a dispersarse a sus casas. Los libros resultaban bastante pesados. El estudiante se preguntaba qué clases tendrían al día siguiente. El protagonista sonreía con sorna. Todo era demasiado sencillo. Ya había terminado la secundaria. Desde la altura de su experiencia, el personaje podía afirmar que sus compañeros ni siquiera abrirían los libros, mientras que él, el genio, dejaría los suyos en su casillero. Desde atrás, la voz tímida de una mujer llamó al jugador. La chica, nerviosa, no podía decir nada y tartamudeaba. Ahí Lee comprendió que debía ayudar a su compañera. El alumno preguntó si la compañera quería hablar con él. Jun aceptó alegremente. Chun notó que Kyung-won parecía haber regresado a casa, pero Son indicó con el dedo a un compañero. Efectivamente, el intelectual estaba en el otro extremo del aula, hablando con otro alumno. Los chicos intercambiaron números y discutieron algo interesante al mismo tiempo. El protagonista observó todo esto. Algo en la escena les recordaba algo. Justo como Soneo y Diane, personajes de Doraemon, delgado y gordo. Los alumnos salían a paso lento de la escuela y se desembarazaban de sus asuntos. Chun preguntó cómo la chica veía a su nuevo profesor de clase. A su juicio, era alegre. Son había comentado que vivía en Chuhong, por lo tanto, debe ir a la izquierda. El jugador debía ir a la derecha. Aquí sus caminos se separaron. Era triste. Entendimiento. En la ventana de estado no hay niveles ni habilidades, pero claramente dice aumentar el entendimiento. El nivel de comprensión de Jun es solo 5 de 100. ¿Puede el personaje pensar por sí mismo? Mientras los compañeros caminaban hacia la entrada de la escuela, el chico intentaba formular una conclusión. Empezó a pensar que la familia de Son era pobre y que ella misma vivía en la pobreza. Jun-son es extremadamente pobre, sin un céntimo, trabajadora del sector servicios en el futuro, mendiga. Parece que simplemente apuntar al cielo con el dedo no funcionará. Ese método no resultó. Al protagonista le tocará usar la cabeza. Comenzó a analizar. La chica actúa con lentitud, habla poco, probablemente sea introvertida por naturaleza. Quizá la influencia proviene del entorno en el que vive. Tal vez su timidez nace de allí. Creció en una familia humilde.
Por eso tiene complicadas relaciones con sus compañeros de clase. Los niños malintencionados le quitaron por completo la autoconfianza y el deseo de iniciar conversaciones primero. Así que, ante todos, apareció Jun-son, la niña asustada. El personaje aplicó bien la cabeza y fue generosamente recompensado. La ventana del sistema informó que la comprensión de Jun-son subió 30 puntos. Funcionó. El chico no podía creerlo. Jun llamó al jugador. Para entonces, los chicos ya habían llegado. Un guardia los esperaba en la salida. El hombre le advirtió a Son que no podía andar en chanclas en el territorio escolar. Y allí estaba el guardia, Cereber. Ya pasaron 3 años, o medio día según se mire. Aquí, los compañeros se despidieron. Chun le pidió a la chica que caminara con cuidado. Tan pronto como Son se fue, el protagonista la llamó y Jun se dio la vuelta. El chico recordó los pensamientos que rondaban en su mente sobre lo extremadamente pobre que era su compañera de clase. Luego, Lee se disculpó con ella, pero Jun no entendía nada. Hacía 3 años había ocurrido un suceso en la vida de Chun. El gobierno había cercado todo el área, incluida la escuela Naxon, y Lee no volvía a casa por este camino desde hace 3 años. Le temblaba un poco. Tenía la sensación de que por fin regresaba a casa. Pero, desafortunadamente, el personaje había olvidado algo por completo. El protagonista estaba a punto de pulsar los números familiares del portero automático, pero se detuvo, intentando recordarlos. Aquel recuerdo se había enterrado muy hondo. El chico había olvidado por completo la clave de su portero automático. Totalmente desorientado, Chun escuchó pasos detrás. Una mujer se acercó al portal, pero no lo hizo en el momento adecuado. Mientras la desconocida permanecía ahí, el jugador recordó los números deseados. Y finalmente entró al portal, lo que sorprendió a la mujer. Ante el chico estaba esa puerta tan familiar. Jaló su mano y entró a la casa como de costumbre. Lee anunció que había llegado. El personaje encendió la luz y miró a su alrededor. No había nadie. El protagonista recordó que en ese tiempo su madre aún trabajaba como cajera. En su vida anterior vivía con sus padres, pero a Chun aún le invadió la nostalgia. Es improbable que hayan sobrevivido al arribo del Rey Demonio el día de su muerte. Sobre la mesa había una nota. Llamó la atención del personaje. Su madre sabía que su hijo regresaría antes de la escuela. Ella trabajaba hasta las 6, así que si Lee quería comer, podía salir y comprar pollo frito. Los ojos del chico se llenaron de lágrimas, conmovido por el cuidado de su madre. ¿Y dónde conseguiría pollo frito por 10.000 won en su época? La comida fue bastante sabrosa y reconfortante. Satisfecho, el personaje se tiró en el sofá. Hacía mucho que no estaba en casa. Aunque el día escolar de hoy terminó sin incidentes graves, pero a Chun aún no se le quitó la tensión, aunque seguramente podía relajarse. El protagonista cerró sus ojos y se perdió en sus pensamientos. Delante de sus ojos apareció la figura del Rey Demonio que lo mató ayer. Con horror, el chico pensó que ahora tendría que enfrentar cosas como esta constantemente. El primer día escolar fue inusual, algo que ya le había sucedido en la escuela secundaria. Pero parecía que en esta ocasión todo sería completamente distinto. Con ese pensamiento, el personaje se durmió. Y es que tendría que rendir de nuevo el Sosin, el equivalente coreano al examen nacional. Así llegó la noche. La puerta de entrada se abrió. Lee estaba tumbado en la cama, entreteniéndose con el teléfono cuando escuchó un sonido. Se levantó y fue a recibir a sus padres, que regresaban del trabajo. Desde su última reunión había sucedido mucho. Sus padres no entendían por qué su hijo estaba tan contento. ¿Acaso había hecho algo raro, como ver fantasmas? El chico iba a justificarse cuando la mujer preguntó qué deseaba de cena. Lee respondió que dejara que su madre cocinara a su discreción, lo que sorprendió muchísimo a Chun. En el menú principal se indicaba que Lee estaba en su segunda oportunidad. Había acumulado 13 puntos de misterio, pero las relaciones de causa-efecto aún apenas alcanzaban el 2%. Al ver esto, el jugador reflexionó. En el menú principal había muchas opciones. Ventana de estado, gestión del club y estadísticas. La información sobre el segundo intento interesó al jugador. Debe haber más. Primero, cuando explotó. Segundo, cuando murió por el rey de los demonios. Ahora debería ser el tercero. Pero ahora nadie se lo explicará de todas formas. ¿Tiene sentido complicarse con esto? Lee aún no sabe nada sobre relaciones causa-efecto ni sobre puntos de misterio. Ya vio la ventana de estado, pero el manejo del club está cerrado. Entonces, valía la pena echar un vistazo a la sección de estadísticas y ver qué había. Allí se mostraba el tiempo total, el tiempo de sueño y otros detalles. En otra sección se indicaba que el chico había muerto 2 veces. Enfrentó una leyenda una vez y causó la resurrección de un demonio una vez. Parecía más apuntes de un pervertido cazador de datos. En el menú principal también estaban las configuraciones. Chun decidió ver qué había. En las configuraciones se podía modificar la gráfica, el sonido y el control. Pues aquí sí que había que meterse bien.
Lee volvió a pensar sobre las configuraciones de ayer. No era por clases aburridas. Gráfica, control, sonido. En gráfica solo había controladores de brillo. Al personaje le interesaba si podría ver mejor en la oscuridad. Funcionaba como un filtro sobre la imagen, por eso Chun no vio mejor. Las configuraciones de sonido resultaron más interesantes. Al bajar el volumen, en efecto escuchó peor. Como si hubiera comprado unos tapones buenos, el chico jugó mucho con esta función. El control, un asco total. Al principio se movía algo al azar. Cuando intentaba mover la pierna se movía la mano, o directamente no se movía nada. Lee ni siquiera sabe cómo logró restablecer la configuración por defecto. El profesor decidió establecer el plan de asientos, que todos se acerquen uno a uno y saquen un papelito. Al protagonista le tocó el número 26. Miró hacia dónde debía ir y se dirigió a la mesa correspondiente. Como todos los estudiantes intentaban encontrar sus asientos, moverse rápido era complicado. Al llegar a su mesa, Lee vio a una chica sentada en la mesa de al lado. Su belleza le quitó el aliento. El aire parecía más ligero. Pero obviamente, el lugar del jugador no era junto a la hermosa ninfa, sino con un alumno desastroso. Chun saludó al nuevo compañero de mesa y propuso conocerse. El compañero sonrió débilmente, respondió con amabilidad. Era el otaku con quien ayer había hablado Jung-won. La comprensión de Oh Dok-hon subió a 15 puntos. Entonces, el protagonista decidió preguntar sobre las impresiones de ayer con las reglas. Aunque Junson las había resumido, no caería mal conocer los detalles. Oh Duk preguntó si Lee se refería a esa mujer que ríe. Su compañero de clase lo dijo con una voz extraña. Lee podría preguntar por qué, pero por la información soportaría estas rarezas. Entonces, Hon explicó que allí se escribía que si alguien se encuentra con una mujer que ríe, no debe fingir que la conoce. Luego, su compañero de clase se quedó embobado con el teléfono y dejó de contar. El protagonista pensaba que hablar con el compañero de pupitre era imposible. Entre las posibilidades, solo si Junson recuerda algo más que leyó. El chico se acercó a su compañera de clase. Hoy llegó tarde. Jun dijo que su abuela la despertó tarde hoy. El chico preguntó si Son ya se había presentado con su compañera de pupitre, pero la chica aún no lo había hecho. El personaje saludó torpemente a su compañera de clase. Todo parecía tener un toque de vergüenza. El personaje se presentó como Lee Chun. Entonces, la compañera de clase miró al estudiante con sus grandes y hermosos ojos. Lee notó que Jun era linda. Ojalá Son hubiera cambiado de lugar con Chun. Luego, la chica cerró su libro y dijo que se llamaba In Hae Yeon. Luego, el protagonista preguntó si In Hae Yeon recordaba las impresiones de ayer con las reglas. Se le dijo que allí había algo extraño. Su compañera de clase se quedó pensando. Al pensar, Haeyeon recordó una regla. Si alguien se encuentra con una mujer que ríe, no debe reaccionar de ninguna manera, solo esperar a que pase. Esas palabras sonaban bastante extrañas e incluso un poco aterradoras. Parece que la compañera de clase recordaba todos los detalles de esas reglas de comportamiento escolar. Entonces, era otra leyenda aterradora. Lee reflexionó sobre cómo actuar mejor, quizás intentar encontrarla él mismo. Pero en las reglas se decía que debía evitar a la mujer que ríe. Y además, ¿qué planeaba hacer al encontrársela? De repente, los pensamientos del protagonista fueron interrumpidos por el gruñido del estómago de Junson. Haeyeon miró atentamente a su vecina. Después de todo, apenas se conocían. Jun había dicho que hoy la despertaron tarde. Quizás no tuvo tiempo de desayunar. La chica se sentaba inmóvil. No esperaba que su estómago la traicionara así. Son se sonrojó completamente y sus mejillas se tiñeron de rojo por la vergüenza. Chun preguntó si acaso la compañera de clase había olvidado desayunar. Jun asintió. El protagonista propuso ir a la cafetería durante el receso y desayunar. Finalmente, llegó el esperado momento del almuerzo. Frente a la escuela, se encontraba algo sosteniendo un objeto similar a un cuchillo. La criatura miraba las ventanas de la cafetería y en sus manos apretaba un cuchillo de oficina. Llegó el ansiado receso. Los compañeros de clase se dirigieron a la cafetería. Resulta que no eran los únicos con hambre. El pasillo de la cafetería estaba abarrotado de estudiantes. ¿Lograrían comprar algo antes de que terminara el recreo? Jun no estaba segura. Sin embargo, ya era demasiado tarde para retroceder. Más estudiantes entraban a la cafetería, no había camino de vuelta. El protagonista vio una hamburguesa en la repisa y decidió tomarla como alimento rápido. Lee se volvió hacia Son y preguntó qué iba a tomar ella. La chica dudó. Jun reflexionó largo rato sobre qué quería, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por gritos airados. Los chicos se volvieron al escuchar el ruido para ver qué sucedía. Un estudiante rogó que dejaran de empujar. Ya era de por sí imposible moverse. Otro alegaba que no era él quien empujaba. Otro estudiante se dio la vuelta y preguntó quién en la fila no podía quedarse quieto. Los estudiantes notaron a una mujer gigantesca y perplejos se quedaron inmóviles. Finalmente, cuando la criatura fue avistada, observaba a los adolescentes con una sonrisa aterradora.
Al principio, los estudiantes no comprendían quién era esa mujer ni por qué era tan alta. Concluyeron que era una loca, pero no entendían cómo había entrado en la escuela. La mujer risueña soltó una carcajada fuerte y amenazadora que resonó por toda la cafetería. Primera víctima, el estudiante ni siquiera tuvo tiempo de entender. Su cuchillo era demasiado afilado. Solo la coronilla del pobre chico se separó. Todos los estudiantes lo vieron. La mujer seguía riéndose con más fuerza. Su risa aumentaba. Literalmente aturdía a todos en el edificio. La coronilla del muerto atravesó toda la cafetería. Los adolescentes tardaron mucho en asimilar lo ocurrido. El personaje reconoció a aquella mencionada en los reglamentos escolares. Eun tapó su boca abrumada por el terror, incapaz de emitir sonido alguno. La multitud aterrada corrió hacia la salida. Los adolescentes gritaban al ver la sangre y el cuerpo. La mujer seguía riéndose. Le encantaba el olor de la sangre y los gritos sonaban como música para ella. Los adolescentes gritaban y pedían auxilio, pero en la cafetería había demasiada gente. La criatura reía cada vez más desbocada, desenvainó su cuchillo. Las cabezas de dos chicos cayeron de sus hombros. La mujer risueña cortaba a diestro y siniestro, eliminando a los escolares. Chun permanecía de pie, intentando idear un plan de rescate. Preguntó a Son si era efectivamente esa mujer, esa criatura descrita en los folletos de reglamentos escolares. La mujer sonriente, la criatura que apareció en esta escuela, el aviso era precisamente sobre ella. La sangre de los estudiantes llenó el suelo de la cafetería en segundos. El protagonista agarró a Jun de la mano. Tenían que correr, lo más lejos posible. Chun recordó que tras el mostrador había una ventana y por ella podían escapar. El chico intentaba recordar qué decían las normas, ignorarla. Con miedo se volvió hacia atrás, para calcular cuán lejos estaba el monstruo. Era imposible ignorarla. Mataba a un alumno tras otro. El personaje sentó a Son en el estante para que ella pasara primero. La chica se quedó paralizada de miedo. No lograba pasar, ya que el monstruo ya estaba atrás. Jun lo avisó a su compañero de clase. El jugador giró lentamente la cabeza, mirando hacia atrás. El sudor frío le resbalaba por la cara. Era demasiado tarde. La mujer que reía estaba justo detrás de él. El monstruo reía directamente a la cara del protagonista, lo último que vio antes de morir. La hoja de un cuchillo de oficina se clavó directamente en el ojo del jugador y dañó el cerebro. Lee Chun murió. Se reencarnará en el último punto de control. ¡Cargando! El sudor frío seguía perlándose en la cara del protagonista. Le daba miedo. Y allí estaba de nuevo, sentado en el aula escolar rodeado de sus compañeros de clase. Lee no entendía en qué momento se había reencarnado. ¿Acaso era el primer día de clases? El personaje miró a su alrededor, levantando la vista hacia arriba. Vio que las luces estaban encendidas, lo que significaba que había regresado al día de hoy. Así que Chun metió la mano en el bolsillo. Sacó su teléfono y miró la fecha. Faltaban 5 minutos para que comenzara la clase. 5 de marzo, martes, había regresado definitivamente a la mañana de hoy. Significaba que el punto de control se había desplazado. Lee no entendía por qué. Ante sus ojos aparecieron los recuerdos recientes y el dolor de cuando el cuchillo se clavó en su ojo. A causa de esos recuerdos, el ojo izquierdo del protagonista se inflamó y todo su cuerpo tembló de miedo. Las sensaciones eran demasiado claras. No era un sueño ni una alucinación. Era real. No servía de nada seguir huyendo de la verdad. El personaje se desanimó por completo. Si te cruzas con una mujer sonriente, nunca hagas como si la conocieras. Si de repente te encuentras con una mujer sonriente, nunca reacciones y espera a que se pase. Lee respiró profundamente. Tendría que resolver de alguna manera este problema. El protagonista no entendía cómo podía ignorar a ese monstruo. El profesor volvió a hacer el plan de asientos. Todos tenían que acercarse por turnos y sacar papeles. Lee obtuvo el número 26, igual que la vez anterior. El mismo número, puede ser casualidad o todo se repite al pie de la letra. Y su vecino, un gordito absorto en sus juegos de celular. Chun se sonrojó. Su vecino no parecía amable. Lógicamente, al comenzar el año escolar, tuvo que cambiar drásticamente el rumbo de los acontecimientos. Lee decidió que debía averiguar más sobre todo. El jugador se sentó junto a su vecino y decidió conocerlo. Dijo que ahora los chicos se sentarían juntos. Preguntó de nuevo si el vecino recordaba las copias impresas con las reglas y lo que decían. Pero los personajes respondieron exactamente igual que antes. El protagonista no llegó a ninguna novedad. Simplemente se topó con un callejón sin salida. Todo transcurría al pie de la letra, como la vez anterior. Ahora el estómago de Jun debería rugir. Así fue. Después la chica debería sonrojarse y desviar la mirada. La vez anterior, Chun le propuso ir a la cafetería a almorzar. Lee no puede hacer mucho aquí. Por ahora, lo mejor es observar desde un lado. Sonó la campana. Era hora del gran receso. El personaje decidió salir al pasillo. El chico estaba junto a un poste, intentando decidir qué hacer. Encontró un lugar perfecto para vigilar la entrada de la cafetería.
Desde allí se veía todo claramente si la mujer que reía volvía a aparecer. Al menos sabría de dónde vino el monstruo. La mujer no tardó en aparecer. Una mano femenina aterradora se veía en la pared del vallado. Había venido a la escuela a propósito. Aparecieron sus cabellos. El monstruo trepaba por el vallado. La mujer que reía lucía verdaderamente aterradora. Después se dirigió al comedor. Solo cruzó la pared. El monstruo ni siquiera intentaba ocultarse. De repente, Kyungwon se acercó y preguntó qué hacía parado allí su compañero de clase. El protagonista quedó sorprendido. No sabía qué responder y simplemente calló. Entonces, Kyungwon le pidió al compañero que se apartara. Le llamó la atención lo que buscaba Lee. A Chun le interesó. Quizás esto alterara el rumbo de los acontecimientos. Angyeon entiende mejor que Lee todo lo paranormal. El jugador decidió preguntarle. El personaje le preguntó si el compañero de clase veía a esa mujer alta. En realidad, era difícil no notarla, destacaba en todo. Gyeon señaló que esa mujer era demasiado alta. Además tenía el cabello desordenado y algo no cuadraba con su rostro. Entonces Chun decidió hablar. Sospechaba que era exactamente esa mujer que reía, de la que se había advertido. El protagonista le pidió que le contara cómo sobrevivió el participante de esa historia de terror. Sin embargo, Gyeon no entendía sinceramente de qué se trataba. Después de todo, eran solo historias de terror. El chico preguntó qué quería decir el compañero de clase. Entonces Lee recordó que Ann había hablado ayer de una historia de terror con instrucciones. Así que el protagonista debería hacer para sobrevivir. Gyeon recordó que en las historias de terror no hay protagonistas. Dusnila comenzó a recordar que era una idea muy sencilla, o que Chun no la había entendido. Pero precisamente eso era lo que el personaje entendía. Preguntaba qué debía hacer alguien que hubiera leído las instrucciones. El compañero de clase se asustó con tanta insistencia. No entendía qué le pasaba al estudiante. Después de todo, eran solo historias. Gyeon dijo que era una instrucción y que para sobrevivir había que actuar como decía. Ese tipo de respuesta era lo que el protagonista esperaba. Resulta que no hay otra salida. El compañero de clase comenzó a preguntar qué le ocurría a Lee, que aún ayer había sido extraño tras la situación con las impresiones. ¿Acaso todo esto es culpa de esa mujer en la calle? Claramente es solo una loca. Desde la cafetería se escuchaban los gritos de estudiantes aterrorizados. La monstruosidad había salido a la calle. Ella vio que Kyungwon la miraba directamente. La reacción no se hizo esperar. El cuchillo de la mujer que reía se hundió en la sien del estudiante y lo mató. El protagonista no podía creer lo que ocurría. Estaban a una distancia segura. Las gafas se le cayeron al listillo. Su mirada era mortalmente fría y los fragmentos de vidrio se desperdigaron por el suelo. El cuerpo del estudiante muerto cayó sobre el azulejo. Todo debía ser diferente. Chun permanecía de pie, mirando al compañero de clase que hacía un momento estaba junto a él y hablaba con él. Sobre el ruido, llegaron más estudiantes. Observaban el cuerpo sin vida. Alguien empezó a gritar. El estruendo se extendió por los pasillos. Otros estudiantes comenzaron a preguntarse qué sucedía. Comenzaron a asomarse al pasillo y vieron una charca de sangre y el cuerpo tendido sobre ella. La multitud se apiñó en el pasillo. A todos les interesaba ver. Jun decidió asomarse desde la clase. A ella también le interesaba qué sucedía. Se asomó cuidadosamente por el marco de la puerta y observó qué sucedía allí. De repente, la tomaron de la mano. Son se asustó y se paralizó. Chun tomó la mano de su compañera y no sabía qué decirle. El chico sugirió dar un paseo. Decidió alejar a Jun de aquí. La chica lo miraba con timidez. Claramente no le gustaba lo que ocurría. El rey de los demonios, la chica que reía, Lee se lo tomaba con desdén desde su torre elevada. Primero había que salvar a Son. En la entrada de la escuela se escuchaban gritos. Los estudiantes mayores que estaban afuera escucharon algo, pero no le dieron importancia. El chico que iba a morder un bocadillo se quedó quieto. Le preguntó al otro estudiante si había oído algo, pero este solo repitió la pregunta. El futbolista quitó su auricular y dijo que no había oído nada. El estudiante mayor dijo que había escuchado gritos, pero pensó que se lo había imaginado. En el siguiente instante, el protagonista salió corriendo de la escuela, sosteniendo la mano de Jun. Esperaba llevar a la chica fuera de la escuela y luego enfrentarse a la maldad. Son escuchaba los gritos que provenían de la escuela. Miraba hacia el edificio. Después le dijo a su compañero de clase que allí gritaban, pero Chun le pidió que no mirara atrás. Otro grito, esta vez desde la cafetería, solo tenían que correr. ¿Y qué pasaría después? Ni él mismo sabía qué ocurriría a continuación. La mujer que reía sacó su abrecartas de la cabeza de Kyungwon. Ahora se oían gritos desde su piso. El monstruo podría alcanzar a los chicos en cualquier momento. La mujer cortaba a todos los que se le acercaban. Los estudiantes estaban aterrorizados. Los adolescentes pedían ayuda. Llamaban a los profesores y rogaban porque llamaran a la policía. Por toda la escuela se extendía una risa fuerte y amenazadora.
junto con gritos agoreros. Ella es completamente loca. Matar a tantos estudiantes sin motivo alguno. El protagonista aceleró. Tenían que cruzar el vallado lo más rápido posible. Pero ¿actuaba correctamente? ¿Lograrían salvarse escapando de la escuela? ¿Y qué ocurrirá después? El personaje volverá a otra escuela y estudiará allí 3 años. Luego, el rey demonio renacerá y enviará al protagonista de vuelta al pasado. ¿Actúa correctamente Chun? Pero sin importar que los muertos ya no aúllan. De repente, se escuchó una risa femenina clara desde atrás. La situación empeoraba. Jun no resistió más y miró hacia atrás. Vio una criatura que salía de la escuela con 4 extremidades. Los habían visto. Los pensamientos del personaje se repitieron en bucle. No podía pensar en nada más que en que los habían descubierto. Intentaba convencerse de que no había peligro. Las puertas estaban cerca. El chico se convenció a sí mismo de que podrían trepar por la pared y escapar. Pero el protagonista sabía en el fondo que no lograrían hacerlo. Ya habían oído los pasos que se acercaban de la mujer que reía. Estaría a punto de alcanzar a los personajes y matarlos, pero las puertas estaban tan cerca. Son se dio la vuelta. Su horror era insoportable. El monstruo estaba justo detrás de ella. Logró gritarle a Chun, pero ya era demasiado tarde. No pudieron escapar. El jugador llamó a Son. Estaban tan cerca de las puertas, pero de repente la mano de la chica se volvió extremadamente ligera. El cuerpo de Jun yacía en el suelo, y Lee seguía aferrado a su mano separada. Al contemplar ese infierno, el protagonista cayó al suelo y solo miró fijamente al monstruo. Su cuerpo temblaba. Solo logró articular súplicas mudas de auxilio. Ese intento terminó. La mujer risueña cortó el cuello de Chun. Aún aferraba fuerte la mano de Son. El eco de su risa se extendía por el patio escolar. Y la cabeza del protagonista cayó al suelo, chorreando sangre de su arteria aórtica hacia el cielo. Murió de nuevo. El chico revivirá en el último punto de control. Cargando. La luz de la lámpara. Lunes, 5 de marzo. 5 minutos antes de que comenzara la clase. Las mismas horas. Los mismos compañeros de clase. Los alumnos rieron mientras discutían algo, pero Lee se sentaba en su pupitre. Esto era simplemente una burla. El personaje no entendía cómo luchar contra esto. Esa criatura cortaba cabezas con un cuchillo de oficina. Incluso si Lee tuviera un cinturón negro de taekwondo, no se enfrentaría a esta bestia. Chun suspiró amargamente. Sinceramente no sabía qué hacer esta vez. Primero, había que tomar las riendas. De todas formas, siempre hay una salida. La mujer que reía, el monstruo de la guía de terror. Resolver este problema es similar a la espantosa leyenda de ayer, cuando simplemente se quedaron en clase, fingiendo que nada ocurría. Pero ¿cómo ignorar semejante horror? Simplemente imposible. Lee supuso que podría manejarlo, pero no se responsabilizaba por los demás. Y entonces tendría lugar otra matanza. Quizás la única decisión acertada sería que el protagonista se enfrentara a ella 1 a 1, y entonces sí se podría ignorar al monstruo. Y eso o bien volvería loco a Chun, o lo mandaría a la tumba. Otro comienzo de clase. Como de costumbre, el profesor se acercó a la pizarra. Hoy decidió elaborar un plan de asignación de asientos, que todos se acerquen uno por uno y saquen un número. Nada nuevo. Al chico le tocó el número 26, como en las ocasiones anteriores. Hasta ahora todo sigue igual que antes. Lee no sabía qué hacer. Había muerto ya 2 veces. Y sinceramente no entiende cómo puede sacar el mismo número por tercera vez seguida. Tal vez no sea casualidad, pero el chico cambió rápido de tema. Tenía problemas más importantes. Encontrarse con una mujer que ríe cara a cara no es difícil. Ella se escala la pared tras el primer curso. Él solo tiene que moverse hacia adelante para interceptarla. Pero ¿cómo ignorar al monstruo? Eso sí que es otro asunto. Tal vez cerrar los ojos y los oídos, pero eso contaría como alguna reacción. Al protagonista le toca soportar su presencia, verla y oírla también. El estudiante no podía imaginar cómo era posible. Tal vez solo hay que pasar por delante, sin mirarla, pero entonces ella irá directa a la cafetería. Esta leyenda es diferente a la anterior. Esta vez le toca una esencia, no una misteriosa. Probablemente la policía o las fuerzas armadas puedan encargarse de ella. En la anterior ocasión, lo capturaron cuando él corrió abiertamente por todo el patio. ¿Podrá sobrevivir si se oculta en algún lugar? Lee pensaba que aunque se oculte y llame a la policía al instante, ellos no llegará a tiempo para salvar a la gente en la cafetería. Y después cerrarán la escuela. Chun deseaba poder simplemente cerrar los ojos una vez a todo esto. Cuando la polvo se asentará, entonces, aquí el protagonista fue arrancado de sus pensamientos. Levantó la cabeza y vio a Son, sonrojada, intentando iniciar una conversación. La chica propuso ir a la cafetería juntos después de la primera clase. Jun quería verla, y también tenía hambre. El personaje miraba a su compañera con la boca abierta. Ante él, apareció inmediatamente la imagen de Son tumbada muerta frente a los pies de la criatura. La mano de Lee se apretó de rabia.
Ya por segunda vez no había podido salvar a la chica. Jun llamó al protagonista, ya que este no respondía ni decía nada. El chico pensaba con arrepentimiento. Si hubiera sabido cómo todo terminaría, no habría hecho amigos. Chun respondió con tristeza que no debían ir allí. La cafetería es peligrosa. Y a este monstruo debe enfrentarlo Lee solo. No puede arriesgar a sus amigos. El personaje comprendió que debía encargarse de todo él mismo, sin poner a nadie en peligro. Son preguntó con emoción si acaso Chun no quería pasear con ella. Después la chica respondió que no había nada malo en eso. El chico siguió en silencio. Intentaba convencerse de que podría manejarlo todo. Luego, el jugador respondió a su compañera de clase que iría con ella a la cafetería. Lee decidió simplemente dejar que la chica lo precediera, de modo que se encontraría solo con la mujer risueña. Primero lo lleva a Jun hasta el café, y luego irá a hablar con la mujer que ríe. Llegan a la pared y el protagonista la mira fijamente. La chica llama a su compañero de clase, el cual se gira y pregunta qué ocurre. Son menciona de forma torpe que la cafetería está en dirección contraria. El chico le pide a Jun que lo espere un momento. Su compañera se sonroja. Lee quiere pasar al otro lado por un momento, para que su amiga lo cubra. Primero, Son mira en una dirección, asegurándose de que no hay nadie. Luego en la otra. De repente, una expresión de horror cruza el rostro de la chica. El protagonista pregunta qué está pasando. Entonces el chico entiende. Se había enfocado tanto en la mujer que ríe, que Jun probablemente creía que Lee quiere fumar y la dejó colgada. El protagonista intenta explicar que todo no es como parece y que tiene asuntos realmente importantes. En ese momento, la mujer que ríe debe cruzar la pared y dirigirse a la cafetería. O tal vez puede teletransportarse, o simplemente está cerca, ya que el humo se nota desde lejos. Entonces, una mujer alta aparece en el bosque vestida con un vestido rojo. Era claramente ella, simplemente apareció de la nada entre los árboles. El monstruo retorció horrorosamente su cuello y miró directamente al protagonista. Todo bien, Chun aún no reaccionó ante la aparición del monstruo. Lee no entendía qué hacer ni cómo lidiar con tal criatura. Él no puede simplemente quedarse ciego. ¿Cómo podría ignorar tal pesadilla? Y entonces el protagonista comprendió que precisamente podía hacerlo. Quedarse ciego, el chico abrió el menú principal y luego decidió abrir ajustes. En los ajustes estaban la gráfica y el sonido. El jugador activó la brillantez al máximo. Y al instante, a su alrededor, solo quedó un espacio blanco deslumbrante. Así que no veía nada. Este plan podría funcionar. Y Chun no es que se aparte. Si se piensa en ello, el personaje simplemente está frente a ella y clava su mirada en la nada. Eso no debería contarse como reacción. La mujer empezó a decir que el chico la vio, miró. Entonces Lee decidió apagar también el sonido para no escuchar sus voces. Y en ese mismo instante, todo el sonido desapareció. El estudiante como si tuviera tapones en los oídos. El personaje exhaló aliviado. Así es mucho más fácil resistir. Ahora no ve ni oye absolutamente nada. Aunque ahora mismo se sentara y comenzara a meditar, sabe que el sueño está cerca. Su corazón es limpio como la superficie de un lago. Al protagonista le fastidiaba que absolutamente nada pasara. ¿Y si el monstruo simplemente hubiera abandonado al estudiante y se hubiese dirigido a la cafetería? Lee decidió bajar ligeramente el brillo para espiar. El chico comenzó a mover lentamente el control del brillo hacia el mínimo. La mujer sonriente estaba frente a él y lo miraba directamente a los ojos. Inmediatamente ajustó el brillo al máximo para no verla. No ver ni oír nada es mucho más tranquilo. Era muy peligroso. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo del personaje. Esa criatura se acercó a pocos centímetros para provocar una reacción en el estudiante. Lee se preguntaba cómo podía ignorarse algo así. No dejaba absolutamente ninguna opción. Pero ya no atacaría contra el cuadro de estado. Ya que Jun sentía su superioridad, el chico estaba seguro de que el monstruo daba vueltas a su alrededor. Sin embargo, todo se reducía a seguir las instrucciones y permanecer inmóvil. Terribles imágenes comenzaron a surgir en la mente del jugador. Todos sus intentos anteriores. Al chico le crujieron los dientes, y lleno de furia, golpeó directamente frente a él. La criatura claramente no esperaba tal traición por parte del estudiante. Al golpear a la mujer que reía, el protagonista comprendió que podía luchar contra ella. Comenzó a golpear activamente al monstruo gigante. Ella misma era culpable de estar parada allí. Funcionaba. Al personaje aún no le había ocurrido nada, lo que significaba que no estaba rompiendo las reglas. Por su mirada se notaba que Lee Chun ni siquiera la miraba, sino que desviaba la vista. Un estudiante normal que, durante el receso, había estado un rato perdido en sus pensamientos y luego decidió enfrentar su sombra. El chico desahogaba activamente toda su furia por la muerte de sus amigos. Primero por Jun-Son, después por Ang Kyung-wan y más tarde incluso por su abuelo. La mujer que reía recibió una buena paliza del estudiante enfurecido. Como el personaje no mostraba ninguna reacción, la criatura no podía atacarlo.
La enorme mujer que reía cayó con estruendo al suelo. Pero para Chun era completamente diferente. No veía ni hierba ni árboles, solo vacío. El protagonista soltó un suspiro de alivio. Esta vez su plan podría funcionar. Gracias al sistema de juego, luchar contra una criatura tan monstruosa es más fácil. El siguiente golpe fue por atreverse a matar 2 veces al personaje. Lee no sabía cuánto tiempo llevaba luchando así, ni si el cambio había terminado. Pero si sigue vivo, significa que está siguiendo las instrucciones. Chun no sabía cuánto tiempo más tendría que seguir así. Si todo sale bien, debe aparecer un mensaje de misión completada. El chico se horrorizó de sus propios pensamientos. ¿Y si la mujer que reía simplemente se olvidó del jugador y se dirigió a la cafetería? O peor aún, Son saltó por la pared para ver qué estaba haciendo Lee. Y dado que el protagonista no podía ver a quién exactamente estaba golpeando, es decir, la probabilidad de que ahora esté sacando toda la mierda a Jun-Son, lo que deja al personaje sin alternativa que echar un vistazo rápido para ver qué está pasando. Sin embargo, todo seguía igual. La criatura seguía intentando provocar una reacción del jugador. Casi se orinó encima, pero rápidamente aumentó al máximo el brillo. Así que Lee se aseguró de que todo iba según el plan y que debía seguir adelante. Por eso siguió golpeando a la mujer que reía mientras funcionara. Esto significaba que debía actuar inmediatamente y proteger la escuela del ataque. Así que el protagonista cumplía su misión con perfección. La criatura no podía hacer nada contra los golpes, ya que no la veía ni la oía. Los impactos caían en su estómago y rostro, impidiéndole recuperar fuerzas. De repente, Chun sintió una extraña sensación en su pecho. En el vacío silencioso solo existían el chico y sus puños. ¿Acaso había disfrutado tanto sudar alguna vez? Solo quería hacerle más daño a la criatura. ¿En el personaje despertaba el instinto de boxeador? Esas sensaciones dominaban al jugador. Nunca había practicado boxeo, y ahora sus ataques eran débiles. Pero era suficiente para detener a la mujer que reía de matar. De repente, la criatura se cubrió de un brillante resplandor tras otro golpe. Finalmente, la mujer que reía desapareció en el aire. Ya no representaba una amenaza para los escolares. El protagonista notó los cambios de inmediato. Se detuvo y exhalaron. El chico comprendió que con esa pesadilla ya terminaba. Podía relajarse. El jugador sobrevivió a la leyenda de rango B, la mujer que reía, y recibió 15 puntos de misterio. El sistema notó que el estudiante resolvió el problema de manera creativa. Le otorgó otros 70 puntos de misterio. Le acumuló suficientes puntos de misterio para desbloquear una habilidad especial. Ahora Chon podía volver a trepar al alambrado y regresar con Son. El jugador notó que, tras la victoria, sentía cierta vacuidad. Jun mostraba inquietud, lo llamó preocupada a Chon. La chica preguntó qué ocurrió tras la pared. Mencionaban a su compañero de clase con malas palabras, como si hubiera sido una pelea. El personaje no consideró que la mujer que reía lo estuviera regañando así. Él la esparció en capas finas sin ninguna oportunidad. Claro que el monstruo se enfadó. El estudiante improvisó. Dijo que había una loca allí, así que Lee decidió expulsarla. No debería aparecer más. Son se asustó de verdad. Era peligroso. Estaba segura de que debieron avisar a los profesores. La chica preguntó cómo se sentía su compañero. Estaba bien, aunque le dolían las manos. Después, el protagonista se dirigió a Son con rubor, claramente incomodado. Preguntó cuántos minutos faltaban para que terminara el descanso, ya que Chon no tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado. En la escuela, los encontró Gwon Gwon. Preguntó dónde se habían metido sus compañeros. La clase había comenzado hace media hora. Tuvieron suerte, ya que ahora los estudiantes de secundaria tienen autoestudio. El genio no esperaba que sus amigos comenzaran a faltar a clases el segundo día de clases. El protagonista notó que ahora en el horario debería haber clase de coreano. Jung Won respondió que apenas era el inicio del año escolar y los profesores tienen una reunión. El tutor de clase les pidió a los chicos que eligieran un club. Al escuchar esto, el personaje preguntó de nuevo. Parecía que exactamente esto le exigía el juego. En esta escuela se le da especial atención a los clubes, por eso cada estudiante debe inscribirse en uno. A cada estudiante se le entregó una encuesta con una descripción de cada club. Cada viernes, después del almuerzo, no hay clases, solo actividades de club. Aquí de verdad lo toman en serio. El personaje decidió echar un vistazo a la lista de clubes que se ofrecían aquí. De repente, apareció una ventana del sistema. En ella se decía que Lee había revisado la lista de clubes y no le gustó ninguno. El muchacho debe crear el suyo propio. Tarea tutorial obtenida. El jugador ni siquiera tuvo tiempo de terminar de leer la lista, pero el sistema decidió que no le gustó nada. Apareció una nueva tarea. Conviene echarle un vistazo. Chun comenzó a examinar la tarea. En realidad, no había muchas opciones para el protagonista. Discutir con la ventana del sistema es perjudicarse a sí mismo. Entonces, el estudiante en una línea separada indicó que quería unirse al club de leyendas urbanas. Cumplir esta tarea fue fácil.
Lee ganó 10 puntos de misterio y ahora tiene acceso al menú del club. Al entrar al comedor, había un folleto con las reglas de comportamiento. Los estudiantes ya se habían acomodado y almorzaban, mientras que los que llegaron tarde tomaban sus raciones. El personaje principal examinaba nuevamente el menú principal, que seguía indicando que al chico le quedaba la segunda oportunidad. Lee miraba pensativo la ventana del sistema. Había acumulado ya 105 puntos de misterio. Antes tenía un 2% en conexiones, ahora un 4%, probablemente algo del sistema de experiencia. De todas formas, Chun no podrá adivinar exactamente lo que significa. Después, el protagonista abrió la ventana de estado. A primera vista, nada había cambiado. Pero ahora se nota que en habilidades especiales aparecieron 3 espacios vacíos. Si el jugador recuerda bien, después de la batalla con la mujer que reía, la ventana de estado indicó que Lee podía canjear puntos de misterio por habilidades especiales. Solo queda esperar que luchara contra esa criatura sin razón. El estudiante con curiosidad decidió descubrir qué podía hacer con los puntos de misterio. Chun no tiene una habilidad especial en el primer espacio. Puede gastar 100 puntos de misterio para obtenerla. Luego, el juego ofreció 2 opciones: comprar una habilidad especial o volver atrás. Al ver ese gran número, el chico incluso dudó un poco. Era literalmente todo lo que había logrado reunir. Significaba que había dado su vida solo por una habilidad. Pero en realidad no tenía otras opciones. La economía era dudosa en este sistema. Dejando de lado todos los remordimientos, el estudiante presionó para comprar la habilidad especial. Así, el protagonista gastó 100 puntos de misterio y obtuvo su primera habilidad especial. De repente, la ventana del sistema comenzó a desaparecer y fue reemplazada por otra. El juego ofreció varias opciones, de las cuales se podía elegir una habilidad. Como al principio parecía, después el sistema comenzó a emitir sonidos tintineantes y la cinta comenzó a moverse. El personaje miraba con perplejidad lo que ocurría. ¿Acaso las habilidades especiales eran solo aleatorias? Entre las habilidades girando, Lee notó la marcha rápida, ni siquiera era correr. El protagonista apretó sus puños, esperando que le tocara algo bueno. Finalmente, la ruleta comenzó a ralentizarse. Pronto el chico conocería su nueva habilidad. El estudiante rezaba para que no le tocara esa odiosa marcha rápida. Y así quedaban las últimas vueltas. Los segundos de distribución parecían eternos. El sistema emitió el último sonido. Estuvo a punto de quedarse con 3 opciones: el clásico cliché, la diosa de la suerte y el desapego. Al final, a Lee le cayó una habilidad especial de la diosa de la suerte. Habilidad de rango S. Se activa automáticamente cuando no quedan opciones. Ocurrirá un milagro. La habilidad desaparece tras su primera utilización. Claro que no es ideal que se gaste, pero el rango S debe ser genial. Eso sí que fue un buen comienzo. Los amigos decidieron entrar en McDoria. El listo intentó convencer a sus compañeros de que todo este rollo sobre los perjuicios de las hamburguesas no era más que tonterías. En realidad, las hamburguesas son una comida excelente. Pan, lechuga, tomate y carne contienen la cantidad perfecta de todos los nutrientes necesarios. Jung-won no había escuchado nada más absurdo sobre aditivos y colorantes desde que surgieron rumores que presentaban al glutamato sódico en mala luz. Su país se sometió por completo a la propaganda. De repente, el tiempo cambió su curso. El listo se metió en una espiral. Luego, como si nada hubiera pasado, Won-jung continuó diciendo que si comes una hamburguesa sin papas fritas ni refresco, da un buen alimento saludable. El protagonista desempaquetó su hamburguesa y ya iba a comerla. Pero algo le llamó la atención. Levantó la vista. Se dio cuenta de que Son había comenzado a maquillarse. Le quedaba muy bien. Las manipulaciones sobre la comida, el método favorito de los medios para engañar al pueblo. Ang-gyun reflexionaba sobre cuánto daño habían causado, culpando a los burgers de todo. El protagonista ya no se sorprendía de nada, y ni siquiera dejó de masticar su burger. Las gafas se le cayeron al genio, y dieron varias vueltas en el aire. Y luego cayeron milagrosamente directamente en la cara de Lee, y se ajustaron perfectamente. El sistema parecía burlarse, activando la habilidad especial por sí solo. Chun seguía esperando que la diosa de la suerte actuara, pero las gafas aterrizaron de inmediato en su nariz. El chico le preguntó a su novia si ya había comido. Era hora de irse. Al mirar a Jun, al jugador le surgió un sudor frío y le recorrió un escalofrío por el cuerpo. La chica con cara de piedra se clavó un tenedor en el ojo sin emitir el más mínimo sonido. La sangre de la estudiante brotó, llenando toda la mesa y los asientos. En un instante, el pequeño establecimiento acogedor se convirtió en un aterrador lugar de muerte. El tiempo parecía detenerse. El protagonista miraba a Son, que se había clavado un tenedor. Si la muerte de Kyung-won no había sido tan aterradora, esta vez era algo completamente nuevo. La compañera de clase se volvió hacia el personaje. Su rostro estaba desfigurado. Ya no era Jun. La piel de su rostro parecía descomponerse. Un monstruo se lanzó sobre Lee.
El jugador despertó con sudor frío en su cama. Una terrible imagen se mostraba frente a sus ojos. Hasta hace un momento, había estado en un restaurante de comida rápida cubierto de sangre, donde murieron sus amigos. Reunió fuerzas y logró sentarse en la cama. El dolor de cabeza lo hizo apoyarla en su mano y exhalar lentamente. Era un sueño muy extraño, algo inusual para alguien que casi nunca soñaba con pesadillas, pero ahora sí las tendría. Por otro lado, sería ingenuo pensar que todos esos horrores no dejarían huella en el protagonista. De todas formas, aquel sueño era aterrador y le provocaba escalofríos. El protagonista esperaba que ese día fuera completamente normal. Un típico día escolar en la secundaria, sin leyendas ni pesadillas. El baño de hombres. La luz se colaba por la ventana del oscuro recinto. Todo parecía como de costumbre y no auguraba peligro. Pero uno de los inodoros ocultaba algo espantoso y sobrenatural. La tapa del inodoro se abrió ligeramente y de ella salieron manos pálidas y cubiertas de sangre. Luego asomó la cabeza, con cabello negro sucio y ojos rojos llenos de sed de sangre. La sala de profesores. El profesor preguntó si Chun sabía por qué lo había llamado el hombre. El sudor resbalaba por la cara del personaje. El chico repasaba mentalmente los momentos por los que lo habían llamado allí. Tras un breve titubeo, el estudiante respondió que no tenía ni idea. Entonces, el profesor sacó de entre una pila de documentos una solicitud para clubes escolares. El chico reconoció rápidamente el conocido papel. Era la solicitud del personaje principal, en la que se indicaba su club. El profesor dijo que en su escuela no existía el club de leyendas urbanas, pero como el estudiante lo había escrito, eso significaba que Lee quería crearlo. El personaje se sonrojó, ya que no sabía si era permitido hacerlo así. Chun preguntó si realmente no estaba permitido a los nuevos abrir clubes. El tutor de clase reconoció que nadie lo había hecho antes. El hombre dijo que imprimiría ahora el formulario, y el estudiante tendría que entregarlo antes de que terminaran las clases. Pero para crear el club se necesitaban al menos 3 personas además de Chun. El profesor pidió dejar el espacio del coordinador en blanco, ya que su profesor lo asignaría más tarde. El estudiante se inclinó ante el hombre y le agradeció su ayuda. El protagonista no sabía a quién invitar al club. Bong-Joon y Son son obvios, pero ¿quién sería el tercero? Mientras el personaje reflexionaba, lo llamó el profesor de la clase. Como a un primer año le interesan tanto las leyendas, el profesor puede contarle una que acaba de escuchar. El baño de los primer años, ubicado en el ala oriental, más exactamente el de hombres. Allí vive un fantasma. Al oír esto, Lee quedó sorprendido. Nunca había escuchado sobre un fantasma en el baño de hombres. Demasiados fantasmas, donde quieras que tires una piedra, cada maldito día. Chun no entendía cómo era posible. Se dice que al hacer tus asuntos en la cuarta cabina, puedes oír un sonido extraño, como si viniera de ningún lugar. Un susurro aterrador, directo al oído, y palabras horribles, espantosas. El profesor preguntó si el estudiante sospechaba qué palabras decía el fantasma. El personaje no adivinaba qué palabras mencionaba el maestro y preguntó. El rostro del profesor se puso serio. El fantasma pregunta qué color elige una persona, rojo o azul. Chun no consideró esa pregunta espeluznante, más bien lo dejaba perplejo. De hecho, es un cuento de miedo muy antiguo, incluso Lee lo conocía. Tras la conversación con el profesor, el protagonista salió al pasillo y continuó con sus asuntos. El chico reflexionaba. 3 personas, es uno más que 2, y solo tiene 2 amigos. Necesita encontrar a un tercero. Ni Duk-Hun ni In Hae-jun no son opciones. La primera y última vez que Lee habló con ellos fue antes del reinicio. Esta vez estaba demasiado ocupado con la mujer que reía, así que ni siquiera se conocen formalmente. Una traviesa caminaba por el pasillo, seguida por una cansada Son. El personaje intentaba recordar su nombre. Lee Jin-hee, algo así era como se llamaba. Parece que corrieron todo el patio porque llegaban tarde. Si Chun recuerda bien, ayer Son apenas logró llegar a clase a tiempo. Y de repente, al protagonista se le ocurrió la respuesta. La solución llegó sola a él. El contador de amigos en la ventana de estado la consideró una amiga completa. Entró en la cuenta de la primera misión. En la primera misión de entrenamiento se necesitaban 3 amigos. Quizás ella acepte ser la tercera en el club. Chun saludó amablemente, pero su compañera lo ignoró y entró al aula. La situación era incómoda. El personaje no sabía cómo actuar, y Lee Jin-hee simplemente se fue, dejando un silencio incómodo. Sin embargo, Jun pensó que el compañero saludaba a ella, y entre jadeos respondió el saludo. Al protagonista no le quedó más que saludar a Son. El chico intentaba convencerse de que todo estaba bien, y que desde un principio saludó a su amiga. Nadie lo ignoró. A todos les pareció así. La joven llegó apurada a clase para no llegar tarde, y se le notaba sudor en la frente. Lee decidió contar que abriría su club y luego preguntó si Jun quería unirse. Al terminar la clase, el jugador decidió visitar el baño del ala este.
El personaje atendió tranquilamente sus necesidades mientras pensaba en el club. Son aceptó unirse al club de leyendas urbanas. Esperaba que Kyung-won no lo decepcionara. ¿Quién sería el tercer miembro? Era un misterio. La mejor opción era empezar con Duk-hon, ya que los chicos se sentaban juntos y él hablaba con Kyung-won. De repente, una voz masculina desde un cubículo preguntó si había alguien. El protagonista no planeaba luchar contra la maldad ahora. Miró con cautela a su alrededor. El chico amenazó con golpear a alguien por esas bromas. Creía que a alguien se le había terminado la vida. Chun respondió que no había dicho nada y no tenía ninguna broma planeada. Desde el cubículo, el chico murmuró molesto que no le interesaban las bromas sobre papel rojo o azul. Al escuchar eso, el jugador recordó la leyenda del profesor de tutoría. La cuarta cabina, justo como debía ser, el profesor no mentía. El personaje recordaba esa leyenda. La pregunta clave: ¿papel rojo o azul? Una auténtica clásica de las leyendas urbanas, cada coreano la conoce. Todo muy sencillo. En el baño aparece un fantasma que pregunta al desafortunado que tira su carga extra si quiere papel azul o rojo. Y sin importar el color, el fantasma mata a la persona. Dicen que mientras haces tus asuntos, en el cuarto cubículo, puedes escuchar un ruido extraño que viene de ninguna parte. Desde el cubículo, el desafortunado gritaba que había escuchado la leyenda del papel rojo y azul. El personaje esperaba que fuera un simple azar, pero sabía que no era así. Chun pensaba qué hacer. Podía correr o intentar enfrentar al monstruo cara a cara. El chico del cubículo preguntó si seguía allí otro compañero, y si lo escuchaba. El estudiante creía que lo estaban burlando. El compañero de la clase 1-1, Lee Jun-sok. El alumno prometió que terminaría pronto y que al bromista le iría muy mal. Luego miró donde debería estar el papel y vio un rollo vacío. Lo visto lo decepcionó completamente. Su situación era mala. A pesar de las amenazas, el desafortunado preguntó si había papel en los cubículos vecinos y pidió que se lo pasaran. Lo escuchado hizo reír al protagonista. ¿Para qué ayudar a alguien que juró vengarse de Chun? Lee dijo que no quería hacerlo. Entonces, el que acechaba comenzó a disculparse por sus palabras. El chico prometió invitar al compañero a algo en la cafetería. El personaje se apiadó. Y apenas el jugador se acercó al cubículo, escuchó esa misma pregunta. ¿Azul o rojo para él? Entonces, el pobre comenzó a golpear la puerta repetidamente. Había pedido amablemente. El compañero preguntó en qué clase estudiaba el adolescente, mientras Chun permanecía estupefacto al escuchar la pregunta. Ni siquiera podía imaginar qué hacer en una situación así. Quizás huir antes de que fuera demasiado tarde. Pero si el estudiante murió de la impresión, un chico gritaba desde el cubículo, amenazando de que recordaba su voz. El protagonista no resistió más y pateó la puerta del cubículo, exigiendo que dejara de maldecir. Baño de hombres. El desafortunado ya no podía soportar más aquellas humillaciones. El compañero prometió encontrar a quien lo estaba tomando el pelo en esa situación. Chun ya podía buscar en Google y elegir su ataúd. La situación se calentaba. Parecía que el estudiante saldría del cubículo sin secarse. Fue simplemente horriblemente repugnante, por lo que el personaje decidió huir. De repente, cerca del baño de hombres, se escuchó una voz femenina preguntando qué ocurría. Una mujer entró al lugar, bloqueando la salida del baño. Eso ya era demasiado, y el protagonista se sonrojó, sin saber qué decir. Frente a él estaba la profesora con los brazos en jarras y mirada amenazadora. Entonces, Lee decidió recordarles que había una mujer en el baño de hombres. La profesora contó que escuchó cómo los dos gritaban desde el baño. Apenas empezó el semestre, y ya tienen algo entre manos. El personaje ni siquiera sabía cómo explicar la situación. Decir la verdad no era una opción, solo quedaba mentir. Entonces, el jugador dijo que al estudiante le había quedado sin papel en el cubículo y decidió gastarle una broma. La profesora suspiró disgustada. Ya no son niños, y en el instituto están haciendo tonterías. Le ofrecían papel y él no lo tomaba, y sin embargo necesitaba papel. ¿Qué sentido tenía? Lee se rió al principio. Más tarde se dio cuenta del significado de las palabras que había dicho la mujer. En la cara de la profesora se notaba una sonrisa tímida, apenas perceptible. Al segundo siguiente, la criatura subió en un instante por la pared del baño, y al instante siguiente se elevó sobre el cuarto cubículo, donde estaba sentado el estudiante. Su cara era rara, sus ojos miraban en direcciones distintas. La profesora preguntó cuántas veces más. ¿Cuántas veces más iba a preguntar al chico si quería papel rojo o azul? El estudiante salió chillando del baño. Apenas se subía los pantalones. Los chicos miraban al fantasma que estaba arqueado sobre la pared del cubículo. El estudiante gritaba desesperado, sin entender qué maldad tenía delante. Los ojos de la profesora se fijaron directamente en el chico de la cuarta cabina. Luego, el fantasma saltó al suelo decidido a acercarse más. Segundos después, apareció justo frente al pobre diablo, mirándole directamente a los ojos. El monstruo le exigió elegir entre un papel rojo o azul. El rojo se teñiría de su sangre,
mientras que el azul le haría morir asfixiado. El desafortunado gritaba desesperado y rogaba auxilio, mientras Lee solo observaba. No sabía cómo actuar ni qué hacer con todo aquello. Durante la ceremonia, la mujer parecía normal, o ya era un fantasma desde entonces. Aunque por fuera no se notaba, Chun no estaba seguro de si la profesora se convirtió en posesa después de eso. El protagonista intentaba idear una solución. La respuesta debía estar directamente en la leyenda. La historia se resumía en que el hombre moriría de distintas formas según su elección. El rojo, por pérdida de sangre. El azul, por asfixia. Las opciones no eran buenas, pero la respuesta se adivinaba, era evidente. Un compañero gritó que elijan papel blanco. Aunque no esté entre las opciones, no significa que no se pueda pedir. El desafortunado temblaba de miedo. Le habían atrapado en su momento más vulnerable. Lee decidió tomar las riendas, insistiendo en el papel blanco, afirmando que le gustaba el color. Moriría de todas formas, da igual qué color elijas, así que debes escoger algo distinto. No es el mejor plan, pero no hay otra opción. El personaje se preguntaba cómo reaccionaría el fantasma ante esta elección. La mujer se levantó y se quedó inmóvil durante unos segundos. Así que el chico eligió la blanca. Con resignación, respondió que con los niños de esa edad no hay nada que hacer. El rostro de la docente se volvió común y hasta adorable, así que eligió el papel blanco. Sus mejillas se sonrojaron levemente. Al protagonista le resultó incómodo la repentina variación de ánimo del fantasma. La mujer se quedó de pie, sonriendo, mirando fijamente al personaje. La tensión aumentaba. Chun no sabía qué hacer a continuación. Huir ya no era una opción. El estudiante no tenía ni idea de qué debería responderle ahora al fantasma. El papel rojo moriría cubierto de sangre roja. El azul se ahogaría y se pondría morado. Pero con el blanco, Lee no tenía ninguna idea. El escolar, aprovechando la oportunidad, huyó del baño de hombres. Fue una traición. Chun desvió la atención del monstruo hacia sí mismo, y el chico lo abandonó. Un ingrato, ahora al héroe le tocaría enfrentarlo solo. El fantasma exigía una respuesta. Ya no se podía demorar más. La mujer se acercó al adolescente y le preguntó qué harían, si no había cambiado de opinión sobre el papel blanco. Chun no sabía qué sucedería si aceptaba. Solo sabía que no podía elegir ni la roja ni la azul con precisión. Una gota de sudor resbaló por su rostro. Abrió la boca para responder, pero tuvo miedo. Luego se rió torpemente y dijo que no había ido al baño de urgencia en todo el día. Le agradeció a la profesora por su preocupación y se disculpó. El protagonista, fingiendo que todo estaba bien, simplemente se dirigió hacia la salida. Y, parecía que funcionó, el chico no podía creer que se alejara con calma. En la cuarta cabina estaba ese maldiciendo bastardo, no Chun, así que lógicamente no participó en la trama de la leyenda. Al salir del baño de hombres, el personaje esperaba que el fantasma no lo persiguiera. El estudiante se acercó lentamente a la manija de la puerta y la giró. La puerta se abrió, y el jugador escapó exitosamente del lugar aterrador de la leyenda. Ahora podía respirar tranquilo. El miedo aún no lo dejaba, casi muere otra vez, pero esta vez ocurrió un milagro. Un aviso informó que el protagonista sobrevivió a la leyenda de clase C titulada Roja o Azul. Lee recibió 10 puntos de misterio por esto. El adolescente se agachó lentamente. Su corazón casi se detuvo del miedo. Esta vez logró salir adelante sin morir, pero ahora le intrigaba qué versión era esa con el papel blanco. La vida nunca deja de sorprender. Duk-Hon se sorprendía de que su compañero de clase le hubiera hablado al principio del semestre. Creía que eso solo pasaba en los animes. Después, su compañero de clase, tímidamente, le dijo que no podía aceptar porque tenía planeado ir al club de anime. El protagonista miraba a su compañero de clase con confusión. Este mezclaba palabras en japonés al hablar. La situación era extrañísima. Duke actuaba completamente diferente a antes. Después de la clase, Chun decidió acercarse a Ang Jung-wan. Le dijo que quería crear su propio club. Club de leyendas urbanas. Lee preguntó la opinión de su amigo sobre aquello. Pero Jung-wan tenía planeado unirse al club de lectura o al club académico. Era predecible, ya que An solo se interesaba en los exámenes de ingreso. Entonces, tendría que interesar al compañero de clase de alguna manera para que se uniera. Jung-wan lo escuchaba atentamente. Lee le contó que participar en esos clubes no era conveniente para un primer año, porque simplemente no los invitarían a eventos extracurriculares que valdrían la pena mencionar en el currículum. Los estudiantes de último año, ¿qué esperar? En las escuelas suele enfocarse en los de segundo y tercer año, que pronto se irán a la universidad. Incluso si Wan gana algún premio en competencias, los de último año intentarán apropiárselo. Quizás a Hyun solo le queden los restos. An se enfadó y dijo que Chun no tenía derecho a darle consejos. Parece que el protagonista hirió la orgullosa personalidad de su amigo, ya que a este le gusta enseñar y no recibir consejos. El entendimiento de Ang Jung-wan aumentó 5 puntos. Lee no soportaba tanta grosería
y decidió dominar a su compañero de clase desde su experiencia. Chun preguntó cómo le iba a Sang con los estudios. Ang-gyun, intentando ser mordaz, dijo que sus estudios eran claramente mejores que los de Lee. Parece que el personaje le había herido profundamente. Por otra parte, no es que estuviera equivocado, pero en la guerra de palabras, el estudiante no quería perder. Entonces, el jugador preguntó qué puesto ocupaba Gyun Wang en la escuela secundaria. El estudiante respondió que no estaba fuera del top 10. El protagonista dijo con orgullo que estaba entre los 3 primeros, pero Wang no le creyó. Y preguntó por qué entonces había ido a la escuela Naksong y no a alguna especializada. Lee decidió ser directo, pues su compañero de clase estaba allí por la misma razón. Ambos entendían que era mucho más ventajoso ser el mejor estudiante en una escuela de nivel medio que débil en una elitista. Ang-gyun planea ingresar al KAIST, el Instituto Coreano de Tecnología Avanzada. Chun dijo que ahora le contaría algo a su amigo que definitivamente le ayudaría. Primero, como él mismo había dicho, unirse al club académico en el primer año es como dispararse en el pie. Wang respondió tristemente que su madre no le había contado algo así. El protagonista aconsejó pensarlo. Planea fundar un club con todos los primeros años, por lo tanto, serían sus primeros miembros. Esto significa que todos los eventos, el apoyo de la escuela, la falta de acoso por parte de los mayores y la libertad absoluta. Estas palabras convencieron a Ang-gyun Wan, quien respondió que Lee es más inteligente de lo que parece a primera vista, y hasta se sintió un poco avergonzado por haber subestimado tanto a su amigo. La temática le parecía un poco extraña a Anu, pero la idea no estaba nada mal. Ahora el chico definitivamente no podrá rechazar tal propuesta. La comprensión de Ang-gyun Wan aumentó un 20%. Lee lo interpreta como un libro abierto. Pensativo, Jung Wan preguntó si no sería más lógico que él mismo creara un club, a lo que Chun comenzó a inventar excusas sobre que a los primeros años no les está permitido fundar clubes. El personaje, confidencialmente, mencionó que tenía contactos en la escuela, por eso le concedieron la autorización. Parece que la excusa funcionó y su compañero descartó la idea. Tras reflexionar, el chico dijo que valía la pena intentarlo. Lee se alegró y respondió que pronto lo incluiría en la lista. Solo falta una persona y el club estará listo. Cualquiera que haya escrito una carta de solicitud universitaria sabe perfectamente que toda la burocracia que atravesó el estudiante es solo un juego infantil. Jun preguntó cuidadosamente si Chun ya había terminado. El trabajo estaba casi completado. Investigar los cambios sociales a través del folclore popular, mejor embellecerlo. Esto significaba que toda la actividad del club recaería sobre ellos. Todo funcionaría si eran 4. Son estaba sinceramente feliz con eso. Jun es muy reservada. Por lo tanto, es lógico que desee hacer amigos con quienes se sienta cómoda. La comprensión de Jun-son aumentó en 5 puntos. El protagonista prometió encontrar a otro miembro antes de que terminara el día escolar. La hora de finalizar el día escolar se acercaba, pero Lee no logró encontrar a nadie dispuesto a unirse al club. Pronto terminaría el día escolar y aún necesitaban un cuarto miembro. El personaje no sabía qué hacer. Quizás escribir un nombre al azar en la línea. No era la mejor opción, pero no había alternativas, así que Lee decidió hablar con el profesor. Al fin concluyeron las clases, y el profesor de tutoría felicitó a los estudiantes. Dijo que hoy un estudiante se resbaló en el baño y se torció la pierna. Pidió a los chicos que fueran cuidadosos. Los adolescentes regresaban a casa a encargarse de sus asuntos. Pero Chong corrió hacia el tutor y lo llamó. El chico presentó la solicitud para crear un club, pero no terminó de hablar. Como el hombre arrancó la hoja de las manos del estudiante y no escuchó el resto. El profesor agitó la hoja y se despidió del estudiante. Le intentó mencionar que había un detalle, pero el profesor ya no escuchaba. El tutor de clase se alejaba, y al protagonista solo le quedaba mirar su espalda. El hombre parecía uno de esos que no pierden ni un minuto en el trabajo. La comprensión de Pak Tamim subió a 5. El jugador regresaba lentamente a casa, reflexionando sobre el día. Finalmente, entregó el formulario incompleto. El estado indicaba que se trataba de una tarea, y lo que sucedería si Chun no la completaba. Lee se cansó de pensar en ello y decidió que todo se aclararía de alguna manera. Silbando, el protagonista continuó su camino a casa. Fue el primer día en que el chico sobrevivió sin incidentes. Conocer previamente la trama lo salvó. El estudiante pensaba con renuencia que tendría que memorizar todas las leyendas urbanas. Al acercarse a casa, notó algo extraño. Un contorno en su balcón. Su madre estaba allí, esperándolo de vuelta del colegio, algo muy inusual. Había regresado temprano, y al saludarla con la mano, Lee supo que algo ocurría. La mujer lo observó fijamente sin desviar la mirada. En ese momento, al jugador le invadió una duda. Algo no encajaba. Su madre no parecía normal. Al notar esa mirada, el chico pensó que había hecho algo mal. Subió a su piso y abrió la puerta con desgana. Al entrar a la casa, el hijo anunció que había regresado.
La casa estaba sorprendentemente silenciosa, como si fuera incómoda. El estudiante caminaba lentamente por el pasillo y llamaba a su madre. La puerta de la cocina estaba cerrada. El protagonista decidió entrar. Al abrir la puerta, Lee notó que su madre seguía, aparentemente, en el balcón. El personaje caminaba con cuidado por la casa, intentando hacer el menor ruido posible. Al mirar el mueble de la cocina, el chico empezó a dudar de que su madre estuviera en casa. Pero había visto claramente a su madre en el balcón, y hasta le saludó. El estudiante llegó a la terraza y abrió la puerta con calma. Y salió lentamente a la terraza, preguntándose dónde se había metido su madre. Ella había estado allí sin duda. De repente, con la mirada periférica, el jugador percibió un movimiento extraño y se detuvo. Con horror en los ojos, Lee giró lentamente la cabeza hacia el movimiento y vio algo aún más inusual. Una escena aterradora apareció ante los ojos del personaje. Su madre salió de la lavadora. Con gritos, el jugador se precipitó de la terraza a la casa y cayó al suelo, tropezando con el umbral. El pánico se apoderó de su cuerpo. No podía moverse y solo miraba. Miraba el balcón vacío y no lograba entender exactamente lo que tenía frente a él. El chico decidió que le había parecido, pero en el fondo sabía. En la terraza parecía haber cierta aura, casi imperceptible para el ojo. Y luego la cabeza de la madre asomó por la puerta y preguntó lentamente al hijo cómo le iba en la escuela. La escena era espantosa. Había algo inusual en todo eso. El jugador estaba acostumbrado a que todos los horrores ocurrían dentro de la escuela. La única idea que tenía era que tenía que correr. Su cuerpo inicialmente no obedecía, el personaje giró lentamente y huyó corriendo. Lo ocurrido carecía de toda lógica. ¿Acaso la mujer estaba poseída? A Lee no le gustaba la idea de que ni siquiera tendría paz en su propia casa. La única opción era escapar y luego pensar en algo más. El monstruo gritaba a todo volumen. Ver a su madre como una monstruosidad era una escena insoportable. Incluso mirar atrás era aterrador. La mujer chillaba que el hijo salió al padre. Agarrándose al pomo de la puerta, el protagonista lo giró y salió corriendo al pasillo. El chico no quería estar más en la casa. Corría sin saber hacia dónde. Lo principal era abandonar su hogar. Más adelante se aclararía. Solo al llegar al paso de peatones, el personaje empezó a recuperarse. No entendía qué mierda estaba pasando. Esta vez, cerca de casa, no hacia dónde huir. Pero ahora mismo no quiere regresar a casa. Al reflexionar, Chun comprendió sus opciones en ese momento. Solo quedaba esperar afuera hasta que el padre regresara. El jugador llevaba su teléfono, pero el billetero quedó en casa en la mochila, y Lee logró salir en zapatillas. El chico pensaba cómo matar el tiempo. Al llegar al parque infantil, el protagonista decidió sentarse en el columpio. La vida en ese momento le parecía terrible. No tenía ni un céntimo en el bolsillo. Lo que más le entristecía era no tener ni un céntimo en el bolsillo. Lee estaba sentado en un columpio. Sus pensamientos habían llegado a un punto muerto. No tenía ninguna razón en particular, pero de repente recordó el sueño de ese día. Pero como ya había pensado en Chun, decidió escribirle. El personaje abrió su mensajero y escribió a Jun. El jugador miraba fijamente su teléfono. Se sentía incómodo. Era la primera vez en su vida que el protagonista escribía a una chica. La idea le aterrorizaba. El adolescente reflexionaba. ¿Había actuado correctamente? Tal vez no debería haberlo hecho. Las ridículas ideas le hicieron temblar las manos. ¿Y si Jun lo bloqueaba? Llegó un mensaje. Son le había respondido. El chico suspiró aliviado. No todo estaba tan mal. Un ataque de ternura invadió al estudiante. Así escribía Jun, y eso le conmovía. Entonces el personaje decidió continuar la conversación. Le preguntó qué estaba haciendo la chica. En realidad, no tenía nada que hacer. Sorprendió al protagonista, quien se preguntaba por qué Jun no tenía nada que hacer. No entendía cómo interpretarlo. ¿Acaso ella realmente no tendría nada que hacer? Quizás eran solo bromas tontas de chicas. Jun explicó que estaba sentado en el parque infantil porque había olvidado las llaves en casa, además de su cartera, así que ni siquiera podía ir a un café. En parte, era cierto. Jun dejó de responder. El personaje pensó que lo estaban ignorando. Quizás le había caído mal con su lloriqueo. Se podía entender. No podía ayudarlo de ninguna manera. El chico dudó. ¿Sería demasiado tarde para cambiar de tema? Si lo hacía, podría parecer que se estaba metiendo. En ese momento, llegó el esperado mensaje al teléfono. Son le preguntaba, ¿no quiere el compañero de clase de Lee venir a visitarte a casa? ¿No quiere el compañero de clase venir a visitarte a casa? Jun miró largo rato el mensaje. No podía creer lo que veía. Conteniendo la respiración, Lee respondió que quiere. Sus piernas lo llevaron solas hasta la casa de Son. La chica abrió la puerta y saludó amablemente a su invitado. Jun se sonrojó y advirtió que su cuarto no estaba impecable. El chico intentaba convencerse de que solo la había invitado como amigo y debía controlar sus emociones.
No podía permitirse pensar que su habitación era demasiado femenina o que olía bien. El protagonista caminaba junto a su compañera de clase. Al entrar a la cocina, notó un refrigerador sucio y una mesa manchada. Lee se sonrojó al pensar que aquello era lo habitual. Decidió aligerar la tensión y preguntó: ¿Dónde está tu abuela ahora? Jun lo miró con cautela. Luego indagó de dónde Lee sabía que Son vivía con su abuela. Chun se justificó diciendo que la chica mencionó una vez que llegó tarde porque su abuela la despertó tarde. De repente, al protagonista le vino una idea. Ese día, ambos murieron por la mujer sonriente. Jun preguntó cuándo había ocurrido, y Lee respondió que fue ayer. A partir de ahora debía ser más cuidadoso. El adolescente decidió cambiar de tema y preguntó qué iban a hacer. La muchacha respondió que no tenía computadora para jugar. El chico comenzó a pensar en otra opción. ¿Podemos ver la televisión? Quizás estén mostrando algo interesante. Son dijo que tenían solo canales gratuitos. La situación se ponía cada vez más complicada. En cualquier lugar que miraran, todo estaba desordenado. ¿Lograría Chun superar este desastre?